¿Cómo andan? Bien. ¿Por qué no te presentaron ahora tranquilo si acabamos una introducción? Ay, pero por eso yo quiero estar. Lo importante es después de la introducción, responde, no se preocupe. Ah, bueno. ¿Tenés mucha pregunta? No. Sería así de tuyo, ¿viste? ¿Cómo andan? ¿Cerraron ayer la ley 20091? Sí. ¿Sí? Bueno, qué importante, rápidamente. Antes que nada, ¿alguien tomó mi libro este de la... yo estaba bueno. Pues yo le dije que llevaba fotocopia. Pues yo sé quién se hace 2 meses cuánto de boleta. Hace 2 meses ya. Pero si fue la clase No, mentira. Yo dije. Ahí está en pregunta. Ay, pero no, claro, eso es lo que no saben. Lo único que me resaltó con fibra fue. Ayer terminé de hacer el examen de ustedes, ¿verdad? Ay, ay, ay. No, pues. ¿Cuántas de contabilidad? No, Nada. no tiene nada. No hay nada. Todavía de contabilidad. Todavía tiene. Nada de ilusión. Algo, como yo le dije a ustedes, el examen de contabilidad siempre es algo de razonamiento, a ver si entendés algo de contabilidad. ¿Sí? O sea, nada teórico así. Ejercicio, ¿no? De ejercicio, ¿no? ¿Y de derecho? Y de hecho le dije a la doctora que me pase 5 preguntas, las cuales yo elegí 3. Y le voy a anexar. Y después la mayoría están en temas que vimos acá, que son lo que realmente hacen este curso, ¿no? Por ejemplo, póliza, prima, esto que hablamos de caducidad, de nulidad, licencia, grabación de riesgo. Eso es lo que la que hace este curso, es lo que hay que entender. Por supuesto, contabilidad puede tener algo, por ahí un poco de indicadores, sí, 2 o 3 puntitos de indicadores financieros, económicos, sí, algo que se entienda también, siempre relacionando. Y aparte de contabilidad, te puedo preguntar, por ejemplo, cuestiones como, no hice esa pregunta, pero estaba por hacerla, por ejemplo, si yo te muevo una cuenta de activo, ¿sí? Necesariamente se sube el activo, ¿qué tiene que suceder, por ejemplo? De ahí, que baje el activo, que suba el activo, que haya otros que bajen el activo, o sea, ese tipo de cosas, viste, que algunos tienen por ahí, tiene que... Pero nada teórico, nada, digamos, no, mirá que un plan de cuenta es tal cosa, tal otra, eso no. Pasivo, tal cosa, no. O que es un pasivo, no, tampoco, viste eso. Los índices sí, Sí, indicadores sí, por ejemplo, si vos querés saber, por ejemplo, si vos querés saber, por ejemplo, cómo está la gestión de una empresa, por ejemplo, en lo que sea indicadores del mercado asegurador, dentro del indicador del mercado asegurador, si vos querés saber, hablar de la gestión de la empresa, ¿dónde vas a mirar? ¿En el activo, en el pasivo, en el estado de resultados? ¿Dónde vas a mirar? En el estado de resultados. Ese tipo de preguntas. ¿Sí? Por ahí sí una formulita, por ejemplo, el indicador de solvencia, pero a su vez en la fórmula misma está. No, yo me acuerdo de los indicadores de memoria. Estoy hablando de indicador de solvencia, estamos hablando, si vos querés saber solvencia en una empresa, ¿qué contra qué comparar? Activo con pasivo. O sea, ese tipo de cosas. Si vos entendiste ese tipo de cosas, nada de que no sea así, de ese tipo de preguntas. ¿Son muy tramposas? No. Después hay un par de verdaderos falsos, ¿saben qué le puse? Como para ahí sí, verdadero falso, yo por ahí asevero cosas que son falsas. Sí, entonces tenés que saber que es falsa, ¿verdad? ¿Cuántas son? 10 verdadero falso y 25 múltiples choice. 35. 35 total. Pero te vuelvo a repetir, contabilidad prácticamente no tiene nada. Prácticamente no tiene nada. Sí. Creo que tiene. Porque yo creo que también el examen de superintendencia no va a hinchar la pelota con eso. Creo que va a decir, van a preguntar algo así. Y no tiene nada. Y más que nada está centrado en lo que sea la parte de ley, en la parte de ley 17418, lo que vimos, la 20091, que vieron con la autora, la 20091 que tiene que estar al tanto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo importante ahí en la 20091? ¿Qué tipo de empresas pueden ser aseguradoras? ¿Sí? Capitales mínimos. ¿En función de qué están los capitales mínimos? Inversiones admitidas, operaciones prohibidas, pero no taxativamente. Si nadie le va a preguntar, ni yo ni nadie le va a preguntar taxativamente, por ejemplo, la empresa asegurada puede invertir en debentures, no puede, no, ese tipo de cosas no. O sea, saber que existe, porque la empresa aseguradora, la permitió la autora, yo le pasé un PowerPoint a ella para que ella lo pase acá, no sé si le pasó. Sí.
Sí, por un fondo verde, ¿no? Hola, Semina. Ah. Ah. Está también en el CD. Sí, tenemos. O sea, ahí está, en ese PowerPoint hace un buen resumen. ¿Sí? Creo que tiene 15, 16 slides, o sea, termina. Y por eso está un buen resumen de lo que hay que saber de la 20091. ¿Sí? Porque una empresa aseguradora no puede crear su propia quiebra, porque sería una locura. ¿Sí? O no puede entrar en concurso de acreedores. O sea, en concurso de acreedores, por decir el doctor le explicó qué es un concurso de acreedores, un concurso preventivo. Si una empresa cualquiera está, por ejemplo, vamos a poner una empresa y estoy apretada en los pagos, ¿sí? Por lo que está pasando mucho ahora, por ejemplo, y cuando empieza a ver si por ahí se complica a una empresa el correcto flujo de pagos, yo puedo decir, miren muchachos, les gusto a todos ustedes que son mis acreedores, y les digo, miren, yo lo que quita no tengo ahora. ¿Sí? No tengo ahora. O sea, vos que te debo 10, vos te debo 50, vamos a hacer lo siguiente. Vos no te vas a pagar, te vas a pagar 8 y te vas a pagar 10 cuotas. Y a vos que te debo 50, te vas a pagar 30 en 70 cuotas. Ah, ¿no te gusta? Y bueno, voy a la quiebra, tengo otra silla. Repártanse. ¿Se entiende? Entonces, eso es, digamos, el concurso de acreedores. Ese es el clásico concurso de acreedores. Vos quedás así. Esta silla vale 100 y tengo que repartir entre 50 acá. Ahora le cambio que tengamos labure y que me pague un poco. Y lo que hacemos, homologamos un acuerdo, ¿sí? Como vamos a pagar, homologamos un acuerdo y que un juez nos diga que eso está bien. Una persona ahora te dice, si no locura que pueda hacer eso, y de golpe dice, no, mire muchachos, todos ustedes están siniestrados, yo no tengo que pagarle. No. Si va a la quiebra, ¿quién sería? Porque siempre en una quiebra puede ir a la quiebra, pero siempre en la quiebra hay un síndico que liquida, o sea, básicamente liquida todo lo que tiene para pagar todo lo que debe. En ese caso, en una quiebra común es un contador público el que hace eso, en el caso de una empresa aseguradora lo va a hacer la Superintendencia de Seguro de la Nación. Que lo va a hacer el síndico, va a tratar de ubicar a los riesgos que no están siniestrados en otra compañía y tratar de abonar los riesgos que están siniestrados con los que tengan, porque en este país lastimosamente no fueron pocos los casos que las empresas aseguradoras desaparecieron y dejaron en bola, ¿sí? a la gente siniestrada, porque la gente siniestrada son los que más. Si yo no estoy siniestrado, ¿cuál es el problema? O sea, tu empresa quebró, bueno, cambia nomás el tema es que estoy siniestrado. ¿Sí? Un caso muy emblemático fue Omega, si ustedes recuerdan. ¿De golpe? Fue gigante, una empresa más grande. Y se fue. Luego se fue, nos vemos. Y muchas empresas por ahí se vaciaron antes de quebrarse. Si una empresa se vacía antes de quebrarse, no tiene dónde agarrar. ¿Sí? Bueno, ese también. Y después, bueno, balance, entidad aseguradora, fecha de cierre, balance. ¿Sí? Acuérdense que la entidad aseguradora también eleva balances trimestrales. Si bien tiene una fecha de cierre que es el 30 de junio, eleva balances trimestrales para que la superintendencia haga los informes que hace. Por ejemplo, los indicadores del mercado asegurador. Los capitales mínimos son importantes porque una empresa aseguradora tiene que tener un capital mínimo, ¿sí? Siempre, porque el capital mínimo es el que hace de garantía para su propio funcionamiento. Y el capital mínimo está básicamente, si bien porque la ley 20091 tiene una resolución que la reglamenta, que es más larga y más compleja que la propia ley. La resolución 21.523 es una resolución muy larga, muy compleja, muy técnica. Porque la ley 20091, a diferencia de la ley 17418, ¿qué ley? ¿Qué reglamenta la ley 17418? El contrato propiamente dicho seguro. En cambio, la ley 20091 reglamenta la actividad aseguradora. Es mucho más amplia, no se mete en el contrato. Lo dice por ahí, en algunos de los artículos dice, miren, las primas, por ejemplo, de banca, ojo cuando calculan las primas de los aseguradores que tienen que tener suficiencia, tienen que ser integrales, para que justamente los muchachos no calculen primas que después no le alcance para pagar la siniestralidad. ¿Sí? Tira a grandes rasgos, dice, bueno, todo lo que actúa en el mercado asegurador tiene que actuar con, ya sean contadores, peritos, abogados, productores, los aseguradores, todo tiene que actuar con diligencia, buena fe, como un buen hombre de negocio, por ejemplo. ¿Sí? Y eso después te obliga, porque si vos sos un actor que está trabajando acá y no lo hiciste con diligencia buena fe, te dicen, pero vos no actuaste según la ley 20091. ¿Sí? Entonces, el capital mínimo está regulado ahí, la ley es una ley, ¿no es cierto? La ley que sale, ¿no es cierto?, del Congreso y después tenés dependiendo con dónde cae el Ministerio X o
la oficina que sea la regula. ¿Sí? O sea, si vos tenés, ¿cómo es, digamos, el proceso rápidamente? ¿Sí? Y eso también por ahí en derecho lo han visto, el orden de prelación de normas. ¿Sí? O sea, si vos tenés el Congreso, vamos a poner el Congreso acá así, ¿sí? Están todos los muchachos ahí adentro. Acá sale la ley. ¿Sí? ¿Poder? ¿Qué poder? Legislativo. Sale la ley que va a parar a dónde? Supuestamente una ley autónoma de quién? Del Ejecutivo. Sí, supuestamente una ley autónoma. O sea, nadie le dijo que haga hacer. ¿Sí? Acá el Ejecutivo tiene diferentes ¿qué? Ministerios. ¿Sí? Entonces esa ley va a parar, depende del ministerio que va a dar aplicación. No es lo mismo una ley de obras sociales que una ley de seguro. ¿Sí? Tiene diferente. Entonces, ¿qué hace? El ministerio, lo que hace el ministerio acá, a veces la ley, por ejemplo, a veces la ley tiene un decreto reglamentario que el mismo, antes de entrar al ministerio, ya reglamenta la ley. Pero un decreto reglamentario. Son muy comunes, por ejemplo, las leyes dispositivas. Las leyes dispositivas salen de acá y antes de caer en el ministerio que sea, por ejemplo, la ley dispositiva cae en el Ministerio de Economía. ¿Sí? Que a su vez después baja a la oficina correspondiente. ¿Qué oficina es correspondiente? La FIC, por ejemplo, que dentro del Ministerio de Economía el mismo rango tiene Superintendencia de Seguro de la Nación. Entonces, en este caso, por ejemplo, en una ley dispositiva va al Ejecutivo, por ejemplo, la ley de IVA. ¿Sí? La ley de IVA dice, bueno, grávese la venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios y la mano en coche. Bueno, cortito, no dice más nada, entonces, che, pero ¿será que la venta de este mueble será mío mueble? No se entiende muy bien, ¿qué hace? El decreto reglamentario lo reglamenta. Dice, entiéndase por cosas muebles tal cosa, entiéndase, ta. Y después así con ley y decreto reglamentario cae, por ejemplo, al organismo que le va a dar aplicación, que a su vez acá, por ejemplo, tiene dos, otra vez que uno es DGI y otro es DGA, ¿sí? Y cae, por ejemplo, dependiendo una resolución de DGI, porque la resolución le da otra aplicación. Que a su vez esa resolución puede tener otra complicación y no se entiende, entonces sale, por ejemplo, un dictamen que a su vez explica un artículo de resolución que lo que hizo le dio aplicabilidad al decreto, que el decreto lo que está haciendo es explicando un poco mejor la ley. ¿Se entiende? O sea, eso es, digamos, lo que no puede hacer, que no es raro que suceda, es que un decreto vaya en contra de lo que dice el espíritu de la ley. ¿Sí? O sea, porque la ley, digamos, es, en este caso, en la estructura orgánica máxima para que tiene que respetar toda esta orden de creación de normas. Ahora, por ejemplo, en la Casa de Superintendencia del Seguro de la Nación no hay ninguna ley que haya tenido un decreto reglamentario antes. ¿Sí? Por ejemplo, la 20.091, que es una ley cortita, de tener 50-60 artículos en 5 hojas o la ley, pero tiene una resolución que directamente de Superintendencia de la resolución que la reglamenta, que es la resolución 21.523. Esta resolución, la 21.523, reglamenta a la ley 20.091. Entonces, por ejemplo, la ley 20.091 te dice rápidamente y cortito, te dice, usted, señor asegurador, tiene que tener un capital mínimo. El capital mínimo que usted va a tener va a estar en función a dos parámetros. En función a los siniestros que usted tenga y la prima que cobre, ¿sí? O sea, ahí le está dando importancia a la magnitud de la empresa. No es lo mismo el capital mínimo que tiene que tener, por ejemplo, Triunfo Seguro, que el capital mínimo que tiene que tener Federación Patronal, que es 100 veces más grande. ¿Se entiende? No es lo mismo. Entonces, por un lado dice, usted va a tener un capital mínimo por rama que actúe. ¿Está bien? Yo actúo, por ejemplo, automotor, o sea, en seguros generales, actúo en caución, actúo en personas y también tengo riesgo de trabajo. Bueno, por cada rama usted va a tener, pero la ley le dice, vos tenés que tener por rama, ¿sí? Por función de siniestro y prima. Eso, ahí todo lo dice. Entonces vos decís, pero ¿cómo hago? Vamos a suponer que vos, te toca el día de mañana ser gerente técnico de una empresa aseguradora. ¿Cómo hago esto? Te va a dar la resolución 21.523. Entonces la resolución, el artículo que reglamenta eso, te dice, por ejemplo, que eso yo no le voy a preguntar a usted porque es muy técnico. El artículo que reglamenta ese artículo dice, bueno, al efecto de calcular la rama se tendrá, por ejemplo, 7,5 millones de pesos por rama, pero ese 7,5 millones de pesos va a tener una comparación porque agarrar los últimos 12 meses, comparar con los siniestros y hacer todo, y ahí te da la forma operativa, ¿sabes cuánto es tu capital mínimo? En cambio, acá la ley lo único que dijo fue que tu capital mínimo va por rama o en función de siniestro y prima. El que es mayor, ese es tu capital mínimo. ¿Y cómo hago? Bueno, entonces está
resolución que la reglamenta. ¿Sí? Siempre la ley es muy escueta, muchas veces necesita una reglamentación para poder entenderla. Y a veces la misma reglamentación nos dice, y tiene que ir, por ejemplo, con una consulta que puede ser vinculante o no al organismo. Y es una consulta para saber si eso está bien, por ejemplo. Bueno. ¿Qué otra cosa de la ley 091? Bueno, es lo importante que vimos con la ley 091, que también lo vimos en indicadores del mercado asegurador, era, ¿recuerdan? Cuando tenía que estar alerta una empresa cuando perdía, ¿qué porcentaje de capital mínimo? 30%. Si perdía 30% de capital mínimo, ¿qué sucedía? Claro, deja de emitir póliza. Sí. Eso es importante. Acá hay igual. Va llegando muchachos. La tuya. Hoy en día es clave. Ah, hoy en día es clave. Yo me estaba porqueando. El viernes vamos a hablar, ¿no? Sí, viene clase. Porque El viernes se arranca tema nuevo. el autor dijo que no. Sí, hay clase. Porque dijo tema nuevo antes. Ah, sí, no hay por qué, no hay incompatible. No hay incompatibilidad de... Igual le pueden hacer si quieren algunas dudas. ¿Tienen alguna duda sobre derecho? Le voy a repetir, el examen lo hago yo, o sea, el de contabilidad hay prácticamente nada. Sí, o sea, hay que saber lo básico, ¿sí? Lo básico y entenderlo. De derecho, le pedí a la autora que me pase, yo igual hice 2 preguntas de derecho yo, y me pedí que pase 5, voy a elegir 3 para que haga 5 de derecho. ¿Sí? Pero digamos, cuestiones, sí. La ley esta entra en derecho, entra en la parte. Bueno, esta ley es fundamental, digamos, es fundamental junto con la 17.418, pero la ley 17.418 ustedes van a ver que yo lo estoy dando mucho más, le estoy, digamos, desmenuzando mucho más que esta ley. Esta ley, digamos, el verso. ¿Por qué? Porque es entender la ley que regula la actividad aseguradora. Si el día de mañana les toca ser gerente técnico o gerente de riesgo de una entidad aseguradora, seguramente van a dejar de lado un poco la ley 17.418 y van a agarrar esta. Profe, una pregunta. Usted la otra vez dijo que la ley 17.418 iba a tomar hasta... Al artículo 60. Sí, hasta ahí. Hasta ahí, porque en el artículo 60 inicia patrimoniales. Pero, por ejemplo, hay algunos artículos, que, por ejemplo, el 65, es donde habla de prorrata. Sí, o sea que ahí... Ese es el artículo que hay que saberlo. Sí, ese artículo hay que saberlo. Y bueno, y más que nada está la ley ahí en esa parte. De lo que estuvimos hablando acá, sí, de entender de infraseguros, sobre seguros, franquicias, licencia, póliza, prima, cláusula de cobranza, ¿sí? Vigencia del contrato, vigencia de la cobertura, o sea, cosas que vimos acá. Si yo te pregunto, por ejemplo, el verdadero falso, cosas que por ahí no es que son capciosas las preguntas, el verdadero falso ya por sí tiene que tener algo. Sí, porque yo te puedo poner el inicio del contrato, el inicio de la cobertura siempre inicia con el inicio de la vigencia del contrato. El verdadero falso. ¿Sí? Entonces vos tenés que tener claro que eso es falso. Porque a veces inicia la cobertura y no inicia la vigencia y no inicia la cobertura. ¿Sí? Porque eso lo vimos acá. Ese tipo de preguntas. ¿Sí? O por ejemplo entender cuál es la diferencia entre el efecto de una reticencia y una grabación de riesgo. Una reticencia, ¿qué hace? Automáticamente tiene un efecto del peor, digamos, efecto, ¿cuál es? La nulidad, y la grabación, la rescisión. Son efectos distintos. No es lo mismo. Ahí se resuelve el examen. Le digo para que sepan. No hay nada, digamos, que usted tiene que saber en memoria. No sé, el artículo no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido que usted lo hace. No tiene sentido. Jamás le voy a preguntarlo así. No, lo que pasa es que el artículo tiene sentido. Sí, esto. Por supuesto que hay que saber la ley para responder esto. Hay que saber, pero no. El artículo 14. ¿Y derecho sobre...? Y derecho te puedo preguntar, por ejemplo, una ley, una ley, por ejemplo, puede ser retroactiva o no. ¿Sí? Qué sé yo, no sé, los atributos de la persona, cuáles son.
forma de prueba de los contratos, por ejemplo, así a grandes rasgos, pero nada. Bueno, una pregunta. El de derecho. Cuando una persona demanda a la otra, reclamando una indemnización o algo, por daño, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto activo? Y el que demanda. Impresionante, el que demanda el activo. ¿Por qué eso te pasó algo? No, por el práctico. ¿Ah? Bueno, recordad que yo soy contador, no soy abogado, pero... No resolvimos si era el tema. Bueno, o sea, si lo quieren mirar, digamos, en contabilidad tiene 2 preguntas, creo que dice 2 o 3, así de ese tipo como le dije. Derecho 3, 4 y los otros 30 o 25 son de este tipo de la ley, también de cuestiones grosas sobre productores de seguro, por ejemplo. Sí, también hay algunas preguntas sobre productores de seguro. Hay que entender bien cuál es la diferencia entre una organización, esa es una pregunta que le puse, una diferencia entre una organización de productores y una sociedad de productores. ¿Sí? ¿Cómo era el tema con la sociedad de productores? ¿Se acuerdan? Porque ese copié tal cual fue el examen de superintendencia de seguro. Así que tiene un examen. Me pareció linda, así que la copié. Bueno. Traté de meter todo lo que sea de exámenes de superintendencia relacionado con el módulo A ahora, como para que ustedes tengan ya alguna... Pero si hay algo que no es el examen es difícil, no es. Yo creo que el que sabe resuelve el examen en media hora. Y se va. Y el que no sabe puede estar la hora que quiera. Mientras que nos bañamos todas las 12 para comer. Que sabe el tema, que vino a clase y estudió, bueno, Sociedad. Bueno, hoy, digamos, antes de las consultas que por ahí pueden tener, vamos a ver el último tema que nos queda, que es reaseguros. ¿Sí? Hay una firmina también importante. Yo le voy a explicar lo que es primero el reaseguro, qué es lo que hay que saber, y después hay una firmina que ustedes tienen en el CD que se llama, porque fue un tema obligatorio en el 2012, se llama Reaseguro 2012. ¿Sí? Está en el CD ahí, en el módulo A, que lo que yo acuerdo, sé que yo le di un CD que era del año pasado. Bueno, ¿qué es el reaseguro? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Puede ser seguro. Claro, en realidad sería, la definición correcta sería es un seguro en segundo orden. ¿Sí? Por ahí se entiende, es cierto, por ahí se entiende que uno podría decir es el seguro del asegurador. Hola, ¿qué tal? O sea, operativamente sí se entiende. Si es el seguro del asegurador. Si tiene que abrir esa ventana, hay que ver así, no. Esa ventana, mirá. Y la puerta, si querés, bueno, pues si abrir la puerta no va a mirar ellos. Ya me está dando calor. ¿Vos le podés llamar ahí a unos chicos que está ahí? Que te dicen que me da mate y me dicen que me da una puteada. ¿Qué? Así dice como que me da mate. Y me dio la puteada. No hace cosas. Bueno, entonces, hay que distinguir, de entrada voy a hacer una diferenciación, que eso está en los próximos artículos que no voy a tomar de la ley 7418. Reaseguro también está en la ley, o sea que reaseguro está en la ley 7418 al final. ¿Sí? Está en la ley 7418 al final, reaseguros. No, entra reaseguro. Sí. 2 preguntas de reaseguro. ¿De qué? De reaseguro. Entonces, el reaseguro, dijimos entonces, es un seguro en segundo orden o el seguro del asegurador, y puede haber uno en tercer orden, que se llama retrocesión.
O sea, una póliza puede estar reasegurada. ¿Para qué existe el reaseguro? ¿Cuál es el objetivo que existe el reaseguro? El objetivo que existe el reaseguro es darle mayor solvencia al mercado, darle nivelación al riesgo de cartera que puede tener una aseguradora. ¿Sí? Hace un tiempo, o sea, fue en 2011, ya consecuentemente con la política de cepo cambiar y la para el coche que hubo en este país desde ese entonces, se tuvo que cerrar el reaseguro como estaba, digamos, funcionando en este país, porque este país funcionó con el reaseguro. O sea, antes no existía reaseguro, era un quilombo, o sea, estamos hablando antes de la década del 40, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial era como que cada uno hacía lo que quería, ¿no? La regulación era prácticamente nula. ¿Sí? Después sí surge el reaseguro, a partir del año 1946, con el primer gobierno de Perón, surge el IMAR, Instituto Mixto Reasegurador Argentino, ¿sí? Que era justamente mixto, capital privado y capital estatal. Funciona así hasta, si no me equivoco, funciona así 6 años, hasta el año 1952, que se crea el famoso, archifamoso INDER, Instituto Nacional de Reaseguro. O sea, lo que hace Perón después, como ya una política económica que tenía siempre, era siempre estatizar, ¿no es cierto? Sí, estatizar todo banco, todo, porque en la época de Perón los bancos eran simples bocas de tomar crédito. O sea, todos los créditos estaban todos depositados ¿dónde? En el Banco Central, y el banco cobraba simplemente una comisión por la tomada del dinero del ajeno. Si no eran bancos que tenían, por ejemplo, hoy con sus propias arcas, ¿sí? Porque estaba todo nacionalizado. Bueno, por supuesto también estaba nacionalizado el reaseguro. Funcionó así 40 años el reaseguro nacionalizado, estatizado. Y más, hasta extraño porque funcionó así y con tan diversas estructuras presidenciales que tuvimos, desde nacionalistas hasta dictadores, liberales, o sea, de todo. El Instituto Nacional de Reaseguro estaba ahí reasegurando a nivel estatal. Imagínense cómo lo reventaron. ¿Por qué? Porque era, o sea, si vos tenés una aseguradora, ¿sí? Y por ahí tomaba lo que se llama el riesgo negativo. El riesgo negativo son aquellos que tienen mucha siniestralidad, que por ahí una aseguradora, si empieza ese número, no lo toma ni en pedo. Es lo que sucede, por ejemplo, el gran problema que tiene, por ejemplo, el riesgo de trabajo hoy. El riesgo de trabajo, yo le expliqué, que lo vamos a ver después en su momento, tiene un problema. ¿Por qué? Porque el riesgo de trabajo tiene que encontrar su equilibrio, que no lo puede encontrar. No puede encontrar su equilibrio. ¿Por qué no puede encontrar su equilibrio? Porque siempre, si bien hay muchos jugadores, siempre tiene un jugador que es el empleador, el empleado y la RT. ¿Sí? Y vos no podés tocar a uno sin perjudicarle al otro. Cuando sale la ley de riesgo de trabajo en una época coyuntural si tuvimos, digamos, porque hay gente, digamos, que defiende ciertas épocas de este país, otro que defiende otra, yo no me meto ahí, simplemente lo que hago es algo real. O sea, más, si hubo una época donde tuvimos algo muy parecido a un neoliberalismo, fue la década del 90. ¿Sí? Entonces, dentro de esa coyuntura neoliberal, apoyando a quién, al capital, surge la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo. O sea, que necesariamente tiene ese color, ese olor, esa textura dentro de ese panorama. Básicamente, vos sos empresa, a vos te apoyo. Vos sos empleador, yo no estoy en un modelo, entre comillas, socialista, llámese, no sé, ahora le quieren llamar keynesiano, cualquier cosa, ¿viste? Bueno, pero yo te muero donde acá yo apoyo el capital, receta el FMI cuadradita, y soy, vos sos empresa y tengo que apoyar a vos. Si vos no tenés problema, yo te saco una ley para vos, que todos son empleados, si se rompen todos, no te preocupes, vos no te vas a tocar. Y saco una ley para vos. Por supuesto, automáticamente quieren empezar a patalear. Todos los empleados. La RT chocha, porque la RT te cobraba una prima, papá, bueno, cuando está entre los dos estamos chochos. Pero si se entraba ella, había un artículo que el 39 de esta ley que dice que básicamente vos no podés cobrar más que lo que dice la ley. Y empezaron a patalear, la Corte Suprema de Justicia, que era una Corte Suprema dicta, si ustedes recuerdan, no le dan ni 5 horas hasta que cuando la Corte cambia, en el año 2004, otro modelo económico, viene otro modelo económico, y sale un fallo aquí, no fíjense lo que sucede, y hace caer ese artículo. Y levanta y el juicio como si no, porque ahí todos los muchachos fueron contra todos los empleados. Entonces, ahora, ¿quién quedó descajetado? Él. Empresa dice, loco, estoy pagando el seguro y viene igual me sacan toda la plata. ¿Se entiende? Yo pago un seguro acá y viene el empleado y yo acá la ley dice que le toca a 10, pero te quiere 100. Y yo tengo que pagar los 90.
Y yo ahora te digo, bueno, loco, yo no puedo pagar 90 porque yo estoy calculando la prima por 10. Entonces hay un despelote y ahí viene parche, pero si realmente se tiene que sentar, ¿qué dice la RT? La RT no va a decir, no, mirá, yo no te puedo cubrir todo lo que ella te pide. Porque si te tengo que cubrir todo, te tengo que reventar de tener la prima. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacían antes que no existía esto? Los muchachos agarraban el riesgo y automáticamente ¿qué hacían? ¿Aseguraban dónde? En el INDER. Hacete cargo vos. Que hay un quilombo. Total, vos sos total. Entonces llega un momento que el INDER, o sea, una empresa pública no es malo que sea deficitaria, porque por naturaleza tiene que ser deficitaria. Eso está en el libro de texto de economía. No es malo que sea deficitaria porque una empresa pública atiende otro interés que no sea de rentabilidad de una empresa privada. Una empresa pública no es malo que sea deficitaria, puede ser deficitaria, pero no tan deficitaria. Ya es algo que no, el Instituto Nacional de Reaseguro no funcionaba porque era demasiado, o sea, no funcionaba, los capitales le reventaban, era pagar plata, o sea, dentro de un parte sin fondo, entre comillas, que era el Estado pagar, y cae el Instituto Nacional de Reaseguro dentro de en la década 90. Entonces lo primero que hace Menem y Caballo es dice, no, flaco, esto así estatizado, no. ¿Qué vamos a hacer? Que fue la gran época esa. Vamos a privatizar. Sí, o sea, en realidad no lo privatizaron con una empresa, lo que hicieron fue lo desregularon. ¿Sí? Lo desregularon, acá háganse cargo del reaseguro el que quiera. Y con una economía abierta, el reaseguro en su 99% a partir del año 1991 fue al exterior. ¿Sí? O sea, la gente se reaseguraba. O sea, las aseguradoras locales se reaseguraban en el exterior. ¿Sí? O sea, cubrían sus... acá hay silla. ¿Ahí te ven silla o no? Acá también. Ahí. Se reaseguraban en el exterior. Lo que significa que si a vos te reasegurás en el exterior, ¿qué tenés que hacer para pagar la prima de reaseguro? Sacás plata, divisas, ¿no es cierto?, del Banco Central para pagar, digamos, la prima de reaseguro. Entonces cuando viene este nuevo despelote económico, en el 2011, que hay un cepo cambiario, ¿no es cierto?, automáticamente se tiene que empezar a cerrar todas las grillas y todas las canillas de salida de dólares. Y primero empezaron por las más grosas, ¿sí? Serían las importaciones, las más grosas, pero después quedaron algunas fugas. Es como viste cuando vuelven poner un tanque así, salen por ahí. Bueno, una de esas, ¿cuál era? El reaseguro. No le dieron la regulación necesaria, entonces el reaseguro, la gente que hacía acá, se reaseguraba y aprovechaba muchas veces también, porque de este país estamos, nadie es santo, digamos, aprovechaban para sacar a través del reaseguro dólares. O sea, comprar dólares baratos, ¿sí?, y sacarlo a través del reaseguro. Entre comillas, pagando primas del reaseguro. Pasamos mucho, gracias. Acá vamos a ver a la gente de los aseguradores. ¿Se entiende? O sea, yo soy asegurador, necesito... Primero, ¿por qué necesito el reaseguro? Necesito el reaseguro porque el reaseguro me da una estabilidad a mi cartera, porque puede ser, por ejemplo, yo estoy en un nuevo ramo que lo estoy conociendo muy bien y el asegurador tiene mucha experiencia en ese ramo. Pero yo entro, toco ese nicho de mercado, capto todo mi asegurado y todavía no tengo la experiencia en tanto el armado del primaje como del siniestro. Entonces, ¿qué hago? La mayoría cedo. ¿Cedo a quién? Al reasegurador. Entonces hay un siniestro, el que entra más, ¿quién es? El reasegurador. ¿Sí? Entonces me nivela el riesgo. Y a su vez, vamos a suponer que yo conozco mucho el riesgo, vamos a suponer que tengo todo ustedes, este es el capital, que yo le dije hace un rato, que me está bancando esta cantidad de riesgo. ¿Cómo puedo hacer yo para captar más riesgo? Traer un reasegurador. El reasegurador me amplía el límite de actuación en riesgo, ¿se entiende? Porque es como que yo subo mi capital más el capital del reasegurador. Entonces como que yo me apalanco por el reasegurador. Y digo, bueno, mirá, yo con mi capital esto no lo puedo captar, pero como yo tengo un asegurador me amplía el límite. ¿Sí? Porque ahora yo también, si yo le agarro a ella, ya capaz que mi capital no me da. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, le agarro a ella y le voy a tomar una parte y la otra parte
O sea, esa parte me sirve porque estoy en realidad, no hubiera tenido nada. Estoy agarrando el riesgo de ella, que ya no me daba el límite para agarrar. Pero estoy agarrando el riesgo de ella porque ahora tengo ¿quién? Un reasegurador. ¿Sí? A veces, por ejemplo, yo tengo ciertos riesgos que no me da el N necesario, el N es el número necesario para que el riesgo sea homogéneo, para que se nivelen la... Yo tengo muy poco y digo, bueno, ¿será que yo, entonces capaz que el reasegurador tiene de mí un poquito, el otro poquito, así, y entre todos hacemos un N necesario para que el riesgo sea asegurable? ¿Se entiende? O sea, el reaseguro es, o sea, sin reaseguro no puede existir el seguro. No puede existir. Sin reaseguro no existe el seguro. Pero lo que pasó fue, esto está en esta presentación que ustedes van a encontrar, yo les voy a mostrar acá una partecita, en la parte de esta historia que yo estoy contando, y la parte de lo que sucedió con la resolución. No hace falta que sepa las resoluciones, entender esto que yo le estoy diciendo es lo que hay que saber. Por ahí si quieren leerlo, porque ahí está la resolución, cuáles son los requisitos que tiene que tener la nueva reglamentación, si se quiere, del reaseguro. Porque volviendo al tema, lo que pasó en el 2011, que veníamos con reaseguro internacional, en el 99% del reaseguro internacional vino la superintendencia, por supuesto, con una línea del Ejecutivo Nacional, dijo, muchachos, usted guita para afuera, no pueden sacar porque nos quedamos sin reserva. ¿Sí? Que todo fue un tema económico en realidad. ¿Por qué fue un tema económico? Económico porque el dólar estaba, si ustedes recuerdan, 2011, anclado, ¿sí? Estaba anclado y era barato. Entonces los muchachos querían comprar dólares oficiales. ¿Se recuerdan las colitas acá en Cambio Masa? Que hacían algunas viboritas, hacían así, se llevaban hasta el... porque era muy barato. ¿Sí? Entonces cerraron muchas grifas y el reaseguro quedó ahí. Entonces los muchachos empezaron a sacar guita por reaseguro, guita por reaseguro. Una prima de reaseguro salía 400 millones de dólares. Pará, loco, ¿qué te reasegurar? Bueno, hay un contrato. Bueno, en realidad el tipo se iba, viajaba allá, arreglaba, con el tipo decía, mira, este contrato yo te voy a reasegurar acá que vale 1 millón, cobrame 10 millones y devolveme 9, y yo limpio los dólares para allá y tengo dólares frescos. ¿Sí? ¿Y se prestaba la gente afuera para hacer eso? Negocio acá en la China. Negocio acá en la China. Yo pensé que los argentinos no me... Entonces, y a su vez hay mucha agencia propia acá, o sea, empresas que son acá, que son los sucursales de afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Cerraron la frontera. Y ahí, hoy por hoy, después de 3 años de eso, casi 3 años, porque en realidad fue fin de 2011 que hicieron eso, podemos decir que gracias a Dios funciona bien el reaseguro en forma local. Porque en realidad, o sea, miren una lógica. Imagínense que todos nosotros que estamos acá, somos los aseguradores de este país. ¿Sí? Vos sos Sancor, vos sos Mafre, no sé, todos los que estamos acá, con plata acá, porque vos sos un asegurador extranjero, pero tenés la capital tenés acá. Vos sos Berkeley, vos no tenés nada que ver con tu casa matriz, el capital lo tenés acá. Si no, el capital mínimo vos tenés que acreditarlo acá. Tu casa matriz puede tener así de capital, pero no te sirve, vos tenés que acreditarlo acá. Imagínense ustedes, acá nosotros con este capital mínimo que tenemos, cada uno estamos trabajando y cada uno tendrá su negocio con un reasegurador en el exterior. ¿Sí? Por ejemplo, ella, no sé, actúa en el seguro general, en vida en general, en el caución, y todos venden, ¿sí? Seguros. Y todos amplían su límite haciendo ¿qué? Reasegurando. ¿Sí? Y de este lado, si vamos a subir de la pared para allá, están los riesgos. Y hay que entenderlo con nuestros capitales. Hay siniestros, y nosotros tenemos que ir a bancar esos siniestros porque somos los aseguradores. ¿Sí? Pero a su vez nosotros tenemos un cierto capital y los siniestros, por la misma lógica de esto, tendría que ser superior a este capital porque hay una parte de ese capital asegurado que nosotros estamos reasegurando. Pero estamos reasegurando afuera. ¿Sí? Entonces, imagínense algo así. Imagínense que si de golpe hay un tsunami como el de Japón, por ejemplo, y revienta todo esto es asegurable acá, estos riesgos que pueden ser siniestrados. ¿Sí? Nosotros tendríamos que ir a cubrir eso con nuestros capitales y más los seguro que en este caso eran extranjeros. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? ¿Por qué esto? Porque hubo una crítica muy grande que después en realidad gracias al mercado asegurador, que vuelvo a repetir, es muy sano en este país, sano desde el punto de vista de guita. Por ejemplo, no, usted
no pueden sacar más plata afuera. Con lo que si nosotros estamos acá, seguro aseguradora, nos miramos todos y decimos, bueno, tenemos un nivel de ¿qué? De gente asegurada, riesgo asegurado, empresa, lo que ustedes quieran, que lo podemos asegurar porque tenemos nuestra guita más que más un capital que nos está apoyando de afuera por si hay un quilombo. Ahora nos dijeron, no saquen más la plata afuera. Reasegúrense entre ustedes. Entonces los críticos de esto dijeron, bueno, esto se vaya al carajo. Se dijeron, ¿por qué? Porque supuestamente si yo tengo toda esta cantidad de riesgo y le tengo que asegurar con esto, no aguantamos, por eso estamos asegurando. Pero bueno, el mercado se comportó bien, se ve que había más guita de lo que... Y muchas compañías que eran aseguradoras también se convirtieron en ¿qué? En aseguradoras. ¿Sí? Entonces capaz que ahora vos me ves sacar allá, me la asegurás a mí, yo te la aseguro con él, y hicimos toda una mezcolanza karma. Y funciona bien. O sea, se ve que hay plata, por supuesto que se puede sacar un seguro afuera porque es muy raro, o sea, tiene que ser un riesgo que supere los 50 millones de dólares en forma de periodos anuales, 50 millones de dólares y solamente se puede asegurar el excedente. O sea, es un riesgo de 50 millones de dólares y el excedente puede asegurar afuera sin pedirle permiso a la superintendencia. Si tenés un riesgo menor de 20 millones de dólares, por ejemplo, podés pedirle a la superintendencia que te permita asegurarlo afuera, que seguramente te va a decir que no, porque la superintendencia va a hablar con el interior y le dice, muchachos, acá plata para sacar no hay, porque todo lo que se hace acá afuera es comprar dólares. Todo, si cualquiera que lea un diario no económico, sin más o menos económico, está viendo que Fraga lo que está haciendo es justamente pisando la salida de dólares. Entonces, cualquier cosa que quiera que implique salida de dólares, la respuesta inicial en principio es no. ¿Sí? No. Había que justificar demasiado bien para que te digan sí. Pero al fin y al cabo después el mercado se acomodó y después de 3 años estamos bastante bien. O sea, es como que los capitales excedentes, si se quiere, es bastante técnico, pero los capitales excedentes de cada aseguradora sirvieron para reasegurar a la otra aseguradora y por ahí aseguradoras que tenían un cierto riesgo con solvencia, reaseguraron esa parte. Y es como que acá hay lugar. Es como que se entreveró, por decir una forma, entre todos nosotros y acá pudimos que reasegurar a todo este mercado. ¿Quiere quedar más o menos esto? Sí. ¿Sí? Y así estamos. Hoy por hoy entonces el reaseguro es nacional. Donde hay, creo, si no me equivoco, 32 empresas reaseguradoras. Algunas son aseguradoras también. Por eso, si ustedes recuerdan, vimos los reaseguros activos y reaseguros pasivos. Una empresa aseguradora puede estar reasegurando seguro directo a una reaseguradora o puede funcionar como reaseguradora reasegurando seguro directo de otra aseguradora. ¿Te recuerdan? Nosotros vimos cuando estaban en la balanza que yo podía tener, por ejemplo, en el activo puede tener crédito con reaseguradores, en el pasivo puede tener deuda con reaseguradores, en las primas, en los siguientes puedo tener neteado de eso, porque en las primas puede ser que yo todo lo que cobré, lo cobré todo porque una parte le tuve que dar a quién, a los aseguradores. En los siniestros todo lo que tuve que soportar, por ahí no tuve que soportar todo porque una parte soportaron quién, los aseguradores. O sea, el reaseguro está en la balanza necesariamente. ¿Cuánto más o menos es el porcentaje de cesión de prima? Y este país anda en el orden del 25% y está bien. ¿Sí? Está bien, o sea, es sano. Si vos el 70, de 100 que vendas, 75 te queda y 25 ceda. ¿Sí? Habría que ver cómo funciona una empresa, si le puede sacar un split a ese 25, ¿qué significa un split? O sea, que el aseguro me cobre menos de lo que yo le cobro al directo, porque si no, ¿qué entendido tiene? ¿Sí? ¿Se entiende que por cómo funciona? Primero, ¿se entiende lo que es el aseguro? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el...? ¿Sí? Porque estoy entre el casamiento de Wanda y lo que usted dice. ¿Explicó lo que era retrocesión? Ese es más interesante. No, sí, no, hay alguien que se escapó del casamiento de Rosario, están hablando. Vamos a escuchar todo el venimos. ¿Retrocesión es el seguro del reaseguro o es alguien que interviene? No escuché por eso. Sí, la retrocesión es un seguro tercero, no sería. Pero no es que ¿Sí? interviene, o sea... Claro, o sea, vos tenés la empresa aseguradora, ¿sí? La aseguradora con el asegurado directo. Esto es importante ver porque esto, ¿sí? El asegurado directo lo ve solamente la aseguradora. Este tipo tiene muchas pólizas, entre ellas la de este. Esta póliza puede estar reasegurada en una parte, una partecita por ejemplo.
A su vez este reasegurador tiene toma de varios reaseguros. Entonces esta póliza a su vez puede estar otra una póliza reasegurada en otro, eso se llama retrocesión. O sea, cede lo que le fue Cede lo que le fue cedido, digamos, en una parte. Ah, ¿Sí? Lo que pasa es que, y esto también hay un quilombo de jurisprudencia, ¿sí? Porque la ley, que tiene una ley del año 1967, la ley dice que el asegurado solamente tiene acción directa contra el asegurador y no con el asegurador. Bueno, ya la jurisprudencia dijo, no, flaco, acá, nada, porque justamente dentro de este quilombo nacional somos todos acá. No, vos también venís acá, si este tiene un quilombo acá y este tiene acá un crédito, le traen a este. Bueno, pero eso no es ley. Vamos a verlo más adelante cuando veamos las pólizas. No hay ley, eso es jurisprudencia y bueno, hay alguna que otra que dijo, no, el asegurador tiene que venir acá, traerlo. ¿Sí? Pero en realidad lo que dice la ley es, que hasta ahora, para este examen vamos a tomarlo así, dice, este tipo tiene acción directa solamente contra el asegurador y le puede reclamar al reasegurador solamente el saldo del crédito que tenga esta contra este. ¿Entiendes? Porque esta empresa aseguradora tiene un saldo con esta, ¿se entiende? Tiene un saldo, porque ahí va, de acá va plata porque va plata por las primas y acá viene plata por qué? Por siniestro, ¿se entiende? Entonces puede tener un saldo. Si esta empresa tiene un saldo positivo, bueno, este puede meterse en ese saldo positivo y pelear rascar ahí un poquito si es que se fundió esto, por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Solamente eso es la ley. No tiene más acción que esa este asegurador directo contra el reasegurador. O sea, contra el reasegurador ni lo ve. Es más, ni sabe que su póliza está reasegurada. No sabe, nadie le dice ni tiene por qué decirle. No sabe que su póliza está reasegurada. A diferencia del coaseguro. El coaseguro sí sabe que está con varios aseguradores. El coaseguro se usa mucho cuando hay riesgos grandes. ¿Sí? Riesgos muy grandes y lo que se hace es varias compañías aseguran hasta un mismo riesgo. En un campo. Claro, o sea, vos podés asegurar hasta el mismo riesgo, o sea, incendio en dos compañías, lo que no puede hacer es duplicar. Porque ahí es donde se complica, porque no tiene sentido, porque si vos duplicás, ¿para qué querés duplicar? Vos podés decir, mira, acá esto está, el valor a riesgo que está, digamos, expuesto por incendio es de 5 millones de dólares. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a darte 2 millones y medio a vos y 2 millones y medio a vos. No hay problema, no estamos duplicando riesgo, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es un coaseguro donde el mismo asegurado está viendo quiénes son sus coaseguradores. Divide en porcentaje sería. Claro, o si no puede ser vos incendio, vos robo, ¿sí? No hay problema, se puede hacer eso. Lo que no se puede hacer es duplicar, por ejemplo, vos 5 millones y vos tenés 5 millones. No. Porque lo que estoy viendo es si después vamos a ver que la ley le da una salida, por ejemplo, si se hace eso o si... Bueno, esto es, digamos, y después van a ver en las filminas, van a ver, esta es la segunda parte de esa filmina que yo le dije. Después está la forma operativa, ¿sí? La forma operativa de cómo se contratan los seguros. Esa es la parte más importante para que usted entienda, porque por ahí es donde yo pregunto. Esto sí, hay que entender el seguro. ¿Se entendió cómo fue entonces la historia? Perón y Mar, después vino Perón con Inter, 40 años tuvo el Inter, Nacional, año 1991 vino Menem y Caballo que agarraron una ametralladora así, todo lo que sea empresas estatales y todo a quienes. A los privados lo que hicieron fue, muchachos, miraron los números del Inter y dijeron, ¿sabes? Urgente, sacame todo acá, esta pánica acá, sacame, y dijeron, regúlese, y encima se reguló al inicio, en el año 1991, se reguló y dijeron, el que quiera agarrar agarre. Por supuesto que ahí automáticamente, digamos, eso es la historia, porque pasó hace más de 20 años, automáticamente crecieron todas las primas de seguro. ¿Por qué? Porque el reasegurador que vino con un buen cálculo y dijo, no, flaco, yo por este valor que te está asegurando el reasegurando el yo no, te reaseguro. Entonces todos los aseguradores que tuvieron que hacer también hay que acomodar sus primas. ¿Sí? Porque el Inter era una bolsa de gato, o sea, venía acá con el seguro negativo, ¿qué me importa si el reaseguro negativo? Tanto agarro, capaz que vos tenés 10 de siniestralidad y 8 de primaje, no importa, si a mí me importa el 8 de primaje, si yo lo que agarro 90% de lo tuyo, reaseguro ¿dónde? En el Inter. Y que se haga caro el Inter después, y yo cobro comisión, algo te saco. Cuando se fue el Inter vino un reasegurador, entre comillas, privado, y dijo, no, flaco, yo te puedo asegurar esto, pero... Entonces, ya ese tipo, y justamente por eso es donde empieza, fíjese cómo se da, si bien no es tema de hoy, pero cómo se da la secuencia, justamente por eso la ley del riesgo de trabajo sale
en el año 1995. ¿Por qué? Porque hubo ahí 3 años más o menos que nadie quería tomar riesgos laborales. La única forma de tomar riesgos laborales es que existe un Inter que le podamos tirar todo ese quilombo, porque los riesgos laborales siempre fueron de quemar las manos a todo el mundo. A todo el mundo le queman las manos los riesgos laborales, porque hay riesgos laborales que son de mucha guita, pueden fundir empresas, han fundido empresas. Hay empleados sinistrados que han fundido empresas. Entonces nadie quiere tomar eso. Bueno, mientras estaba el Inter, dame acá, vale, pasale. Terminó el Inter y dijo, no, yo te aseguro este riesgo laboral, pero fíjate que te cobrar así. No, eso no puedo. Y el empleador sin cobertura, no conseguía cobertura, nadie le quería cobertura. Entonces necesariamente tuvieron que hacer ¿qué? Una ley. Fíjense cómo viene de ese, de ahí viene. Una ley que en ese caso, le vuelvo a repetir, fue ¿qué? Pro capital. Pro capital esas. ¿Sí? Y ahora la misma ley pro capital funciona hoy en una, digamos, una coyuntura socioeconómica totalmente distinta. ¿Sí? Porque es pro gremio, si se quiere. ¿Cómo funciona la ley pro capital con el articulado hecho todo a favor del capital en una coyuntura donde se le quiere dar más la mano a quién? Al empleado. Entonces lo que hay que hacer es meterle parche, porque una ley que te dispara por todos lados porque no está hecho para eso. Y cuando se sienta a negociar la ley, ¿qué dice el muchacho? No, así yo no quiero. ¿Se entiende? Bueno, la forma operativa del seguro. Esto es otro capítulo. Esto pueden verlo, todo esto que yo dije acá, pueden verlo en la firmina, que es una firmina que está en el CD, que se llama Reaseguro 2012. ¿Por qué se llama Reaseguro 2012? Porque fue un tema obligatorio del año 2012 para los productores de seguros. Lo dimos a los productores de seguros en el 2012 porque era un tema fresquito, nuevito, de este tema de nacionalización del reaseguro. Rápidamente, esto es de esa forma, por supuesto, si quiere reventarse con reaseguro, yo tengo un libro ahí, esto para entenderlo, ¿sí? Estamos entendiendo que es reaseguro. El reaseguro, el contrato de reaseguro es un contrato muy parecido a un contrato de seguro. Sí, es muy parecido, o sea, con cláusulas que se cubre, que no se cubre. Lo que pasa es que hay dos grandes formas, lo puede hacer automático o facultativo. ¿Sí? O sea, un automático es un seguro donde nosotros hacemos un contrato, por ejemplo, yo asegurador hago un contrato con él que es reasegurador y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, todos los riesgos que yo tengo acá de este tipo de riesgo, automáticamente sobre lo que yo voy metiendo, ya te voy pasando una parte. Todo lo que yo viendo acá, por ejemplo, automotores, te voy pasando. Bueno, puedes decir, para ese automotor está medio viejo, no, es automático. Si yo me meto en ese, vos también te metés conmigo. Y el facultativo no. ¿Sí? El facultativo, yo tomo y vos decís después si querés o no querés. No, para ese no, ahí no entro yo. Porque es facultativo. O sea, uno es automático y otro es, o es facultativo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Los riesgos van pasando en porcentajes. No, esa es otra cosa. Está muy bien tu pregunta, pero todavía no. Son otros primitos. Vamos primero, estos primitos primero. Los primeros primitos son automáticos y facultativos. ¿Sí? O sea, automático significa, yo hago un contrato con vos y todo lo que yo aseguro, automáticamente ya está reasegurado. El facultativo es, yo aseguro y vos ves si querés reasegurarme o no. Porque es facultativo. Es decir, este riesgo sí, este no. Esos son un par de primitos. El otro par de primitos son los que son riesgos proporcionales y los no proporcionales. Los riesgos proporcionales le suelen llamar también reaseguro de riesgos. ¿Sí? Los reaseguros proporcionales le suelen llamar reaseguro de riesgos. ¿Por qué? Y hay dos grandes formas. Uno se llama cuota parte y otro se llama excedente de suma. Todo esto lo voy a repetir, está en la firmina. Pero no dejan de ser proporcionales. Lo que pasa es que la cuota parte, la proporción, es la misma siempre. En cambio, el excedente de suma, la proporción se fija riesgo por riesgo. Pero es proporcional. O sea, él viene con un riesgo que dice que este riesgo es de 1 millón de pesos. Bueno, te voy a cobrar 10.000 pesos la prima. ¿Sí?
10.000 pesos de prima, vamos con cuota aparte, yo 70-30, o sea, 70 quedo yo y 30 paso. Cuando él tiene un siniestro de 10, de 100, de 50.000, vamos como 70-30, porque es proporcional. ¿Se entiende? Es 70-30 porque es proporcional. Si es cuota aparte, siempre es 70-30. Siempre es 70-30. Que a su vez puede ser automático, no, porque ese 70-30 no significa que sea automático. Entonces yo digo, bueno, 70-30 yo, aquí en mi reasegurador, vamos a hacer un contrato de reaseguro automático, cuota aparte. Entonces él sabe ya que todos los riesgos para el riesgo automotores. Entonces yo automáticamente, todos los riesgos automotores, el 70% me quedo yo y el 30% le paso a él. Hay un siniestro de automotores, siniestro que hay, siniestro que 70 pago yo, 30 paga él. Ese cuota aparte. Ese cuota aparte. El otro es lo mismo, nada más que en vez de hacer 70-30, mira, ahí te vamos 80-20, ahí te vamos 60-40, ahí te vamos 90-10, pero no deja de ser proporcional. ¿Cuál es ese ¿Cómo se llama? excedente de suma? Excedente de suma. Varía según el caso. Varía el porcentaje dependiendo del contrato y las circunstancias que tenga el asegurador ahí. ¿Se entiende? Ahora, el otro es el aseguro no proporcional. Y hay varios. Pero básicamente son de dos, hay varios, pero dentro de dos clases. Porque acá ya no es proporcional la intervención del reasegurador ya no es proporcional a lo que yo le pagué a él. Sino que yo le digo esto, fíjense, le digo, mira, él tiene un riesgo de 1 millón de pesos. Yo no aguanto 1 millón de pesos. Y bueno, vamos a hacer 70-30, no. Porque 70-30 voy a cobrar muy caro. Por ejemplo. Porque yo sé que si él tiene un siniestro me asegura algo de 1 millón de pesos. Si él tiene un siniestro de 10.000, yo voy a pagar 7.000 y vos 3.000. Entonces vos estás sabiendo eso. Vos estás sabiendo que cualquier cosa que le pase a él, vos tenés que ponerte y en base a eso que hacer tu cálculo. ¿Sí? Pero yo te puedo decir lo siguiente, digo, ¿sabes que no? Vamos a hacer así. Yo aguanto 700.000 pesos. No es lo mismo, ¿no? Hasta 700.000 pesos yo aguanto. Siniestro que tenga él que nos pase 700.000 pesos, me hago cargo yo. Supera, entre comillas, le seguro una franquicia, ¿se entiende? Pareciera ser, no es lo mismo, ¿no? Supera los 700.000 pesos y ya se cargó vos. ¿Me entienden? O sea, no es proporcional. O sea, se hace cargo del total. No, se hace cargo la diferencia. La diferencia. Sí. No importa, ya está hecho. O sea, se hace cargo, no, 1 millón de pesos. Nos aseguraba 1 millón de pesos. ¿Sí? Y yo digo, yo no aguanto más que 700, con mi capital no aguanto más que 700.000. Entonces, vos vas a hacer otro cálculo, porque vos sabés que vos vas a entrar solamente si este tiene un siniestro muy grave. Por eso le llaman a los reaseguros no proporcionales, le suelen llamar reaseguro de siniestros. Y no reaseguro de riesgos. Entonces él lo que hace es, dice, bueno, él, ojo, él no sabe nada, él no me ve mi contrato conmigo. A su vez, también puede ser automático o facultativo, pues yo puedo darte todo eso y la parte automática es que yo siempre hacemos lo seguro. No significa que automático sea 700.000, 300.000 o 600.000, 400.000. Ahí lo vemos cuánto es. Y eso se puede asegurar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer un contrato. Si vamos a hacer un contrato, yo puedo decir, por un siniestro, ¿sí? Por el siniestro de él, con nombre y apellido, o por un riesgo. ¿Sí? Yo puedo decir también, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Sí, yo tengo mi empresa, no sé, un gurú que me dice que este año va a haber un sismo. ¿Sí? Y vamos a ver ahí, sí, yo acá, los riesgos agrícolas son los que yo le tengo miedo. Entonces hago esto con vos por una masa de riesgos. Digo, o sea, que vamos a hacer con los riesgos agrícolas esto. No, no importa. Yo puedo tener 100 tipos asegurados con riesgo agrícola. Ganado, granizo, ¿sí? Siempre lo que vos quieras. Yo para bancar los riesgos agrícolas tengo 2 palos. No tengo más que 2 palos. O sea que si hay más que 2 palos, entra vos. ¿Se entiende? O sea que puede ser que él tenga un palo, le banqué todo yo, ella vino con 500.000, le banqué todo yo, ella viene con 700.000 y ya 200.000 superó, se hace cargo. ¿Se entiende? El excedente resuelve. O sea, en ese caso es un reaseguro de siniestro por riesgo. ¿Sí? Por riesgo, o sea, el tipo yo reúno un riesgo. Digo, acá yo no quiero, o incendio por ejemplo, yo incendio,
me hago hasta 2 palos aguanto yo y vení vos por la diferencia. Puede que yo haga esto por un capital único, ¿se entiende? Bueno, hago esto con el capital de estructura de reaseguro. ¿Esto se está entendiendo o ya hay alguien que está escuchando arameo ya? ¿Les parece muy complicado esto? ¿No? O sea, lo que estoy explicando ahora son las formas operativas. ¿Sí? Entonces, yo asegurador me quiero cubrir también. Me quiero cubrir. Entonces puedo hacer, recapitulando, puedo hacer un reaseguro proporcional y lo que yo cobro una proporción de esa prima, le paso al reasegurador y él actúa en el siniestro en la misma proporción que la prima que cobró. Reaseguro proporcional. Reaseguro no, o de riesgos. Reaseguro no proporcional o de siniestro, yo no le paso un porcentaje de la prima, yo le paso un precio. Me dice, vos, por esto que va a ver cuáles son tus riesgos. Bueno, yo tengo acá, vamos a hacer un reaseguro de incendio, riesgo de incendio. Sí, bueno, yo tengo él agarra, estudia toda mi composición de cartera de incendio, y dice, bueno, vos acá tenés 70 millones de pesos asegurados de incendio. ¿Qué querés vos? No, yo 70 no aguanto, yo aguanto 30 millones. Bueno, vos querés asegurar 40 millones. Entonces me pasa un precio por ese paquete entero. Y me asegura 40 palos, pero siempre que supere los 30, porque si supera, si nunca supera ahí 20, 25 millones, para todo yo ni se enteró, ni entró acá. ¿Estamos? Puedo hacerlo así que se llama por riesgo, o puedo hacerlo por un tipo, vamos a ver que yo tengo, no, che loco, agarré incendio de, no sé, vacas muertas, me dieron a mí. Pero es muy grosso para mí, vaca muerta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a asegurar solamente incendio ahí se llama reaseguro no proporcional de siniestro y no de riesgo, ¿se entiende? Que es por ese siniestro, no por todo el riesgo. Y si uno quiere ir más allá del riesgo, puede reasegurar, por ejemplo, lo que se llama un reaseguro que se llama stop loss, que significa cortar, ¿no es cierto?, la pérdida. Que yo puedo fíjense lo que reaseguro mi estado de resultados. Que mi estado de resultados es estructura técnica. ¿Cómo es el estado de resultados de su estructura técnica? Prima menos qué, básicamente. Menos siniestro. Después hay gasto de explotación y de producción, pero prima menos siniestro. Entonces yo, ¿sabes qué? Yo hace 3 años que vengo teniendo estado de resultados negativo y la superintendencia ya me tiró la oreja. Este año no quiero tener resultados negativos técnicos, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a reasegurar mi estado de resultados. Que hay que reasegurar todos los riesgos, ¿no es cierto? Si yo ya vendí primas por 100 y mis siniestros fueron por 110, yo tengo 10 negativos de estructura técnica. Entonces viene él, pone ¿cuánto? 10 y me deja en 0. ¿Se entiende? Stop loss. Se llama stop loss. Con stop loss, L-O-S-S. ¿Sí? Stop loss significa, o sea, el tipo lo que hace el contrato de seguro, a él no le interesa riesgo, incendio, no le interesa el fulano, lo que le interesa es cómo está mi estado de resultado. Porque lo que va a hacer él es fijarse cómo salí, el resultado final. Y ese resultado me va a llevar a 0. Por lo tanto, si yo tengo 0 o gané plata, él tampoco. Pero no deja de ser una variante del riesgo. Lo que pasa es que si usted le quiere, el más grande sería el estado de resultado. Más chico sería por riesgo y más chico sería por siniestro. Pero no es un reaseguro que proporcional. En este caso es un reaseguro no proporcional. En este caso el reasegurador, si no es proporcional, le cobra la prima solo cuando... No. O le cobra la prima. Por supuesto, el reaseguro siempre uno le cobra la prima y no sabe lo que va a pasar. Viene cobrando. No sabe lo que va a pasar. Le hace, ¿no es cierto?, una prima y le dice, mirá, yo te cobro esto, no sé, te cobro 500 lucas por este año y vos me ponés 500 lucas y si vos tenés, por supuesto que va a mirar mi balanza, mirar mi estructura de riesgo, mi estructura de prima, va a hacer un estudio y me va a decir, bueno, mirá, yo creo que vos vas a tener tanta probabilidad de tener un resultado negativo y en base a eso me lo va a cobrar. Me cobra y si no hay resultado negativo, lleva la guita, como todo asegurador, digo. Me cobra, si no hay siniestro, lleva la guita, y si no paga. Esto da lugar a algunos conceptos que también están en el PowerPoint, como ser prioridad, capacidad,
límite, la retención. La retención es la parte de la prima que no cedo. ¿Sí? Y la prioridad, parece que lo mismo no es lo mismo, la prioridad es la parte del siniestro que me toca a mí de asegurador. ¿Se entiende? En este caso vos suponés que yo tengo, en el caso de, volvemos al ejemplo anterior ahí, él tiene 1 millón de pesos, yo hasta 700.000 me hago cargo porque mi prioridad es hasta 700.000. Que de aparte del siniestro que me hago cargo seguir. Claro, que se hace cargo del asegurador, esa es la prioridad. El límite es el hasta dónde va a poder suscribir riesgo teniendo un asegurador. Porque a veces el asegurador te va dando el límites. Vamos a suponer que vos tenés 700.000 nomás. Y viene ella con un terrible negocio conmigo y yo ya no tengo más. La única forma que yo trato con ella es a través de quién. Yo no quiero poner el negocio. No le voy a decir, ¿sabe qué? Disculpame, no tengo más capital. Trata con él. ¿Qué voy a hacer? Le voy a llamar a él y decir, mira, che, tengo acá un negocio, pues, me da un límite. Y me dice, bueno, me tiene 500.000 pesos más y bueno, yo por ahí agarro el de ella, pero ese ya está completamente asegurado, pero por supuesto, yo le voy a hacer con espíritu, ya, pues, si no tiene sentido. Sí, o sea, el límite, ¿sí? Es el límite que me da el asegurador, que lo que hace con el límite, consecuentemente, me da mi capacidad de poder ¿qué? Contratar seguros. Y con esto voy a terminar el tema de la seguro. ¿Les pareció complicado? La retención es la parte de la prima que yo me quedo y no cedo a la aseguradora. ¿El límite? La cesión que es la parte que cedo al asegurador. La prioridad que es la parte del siniestro que se hace cargo del asegurador. El límite es el monto hasta donde puedo asegurar con acuerdo del asegurador, lo que automáticamente dispara mi capacidad de poder contratar cobertura. Cuanto más límite, más capacidad. Porque la capacidad junta mi fuerza con la fuerza de quién? Del asegurador. Esa es mi capacidad total para tomar riesgos. Bueno, ahora pregunto sobre este tema. Antes de venir con una pregunta general. Profe, algo que a mí no me quedó claro. Por ejemplo, yo tengo un seguro y se está reasegurado. Yo no le puedo reclamar al reasegurador, sino al asegurador para hacer el reclamo. Sí. No, porque vos no sabés que estás asegurado. Claro. Es más, la única forma que vos tenés que estar asegurado es que no te paguen o que la empresa quiebre o... No vas a probar que nunca te enteres que estás asegurado tú. Todo bien. Vas a probar que nunca te enteres. ¿Qué le pareció el nuevo formato de derecho? ¿Alguien sacó copia? ¿Le pegó una leída a eso o no? ¿Cuál sí? ¿Sí? ¿Está mejor? Sí. ¿Viste? Porque, no sé, para que la gente que no vino la clase pasada, había un formato de introducción al derecho, que era, ahora está con este formato, que es el mismo que el otro, ¿viste? Más así, más ameno, entre comillas. Los cuadros se revenden. ¿Sí? Los cuadros se revenden, el otro no. El otro se nada. Acuérdense que la parte de introducción al derecho, lo más importante es la ley 17418. ¿Sociedad anónima? No. No te voy a decir nada. ¿Te puedo decir no te voy a tomar sociedad porque si no... Sí, te voy a tomar. Pero sociedad... Pero lo que ustedes tienen que saber ahí en la parte de sociedad es distinguir, digamos, cuáles son sociedades de capitales, cuáles son de personas. ¿Sí? Vamos, no te voy a preguntar, por ejemplo, fiscalización de sociedad anónima y oferta, digamos, en la bolsa. No, eso no tiene sentido. Más que nada es saber entender, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una sociedad anónima, una SRL, una comunidad simple, por ejemplo. Sí, o sea, diferencias fundamentales que por ahí creo que lo has visto, ¿no? Sí. O sea, uno es de persona, el otro de capital. Y a su vez, en realidad acá en este país no existe la sociedad anónima. Imagínate si existiera la sociedad anónima. O sea, anónima como anónima.
Acá no existe, viste como en la película de Estados Unidos que lo va con el portafolio lleno de acciones y se va corriendo y le tiran tiro. Acá no existe eso. No existe. Pero nunca va a tener, por ahí te podés tener una acción. No, pero acá nosotros tenemos un banco de acciones, todo el mundo sabe quién es el dueño de las acciones. Imagínate en este país, sociedad anónima. O sea, acá no, digamos. Acá lo que ahí existe sociedad anónima es la figura, pero los que son dueños están, ¿no es cierto?, declarados, ¿sabe quiénes son los dueños? O sea, no, anónima, más que nada, en la anónima, la palabra anónima por la atomización que puede ya tener la cantidad de socios. Es lo mismo que la SRL, que puede tener solamente hasta 50 socios. Bueno, otra pregunta que era otro tema. Por ejemplo, si usted pregunta sobre los atributos de las personas, estamos hablando de las personas. No, se pregunta la doctora, yo no pregunto eso. Pero de las personas físicas, ¿cómo? No sé, la verdad que no sé, porque me pasó la pregunta, me va a pasar ¿Es para mí? Sí, después le pito. Bueno, a ver, ahora sí, tenemos el tiempo que ustedes quieran para hacer preguntas sobre los otros. Si tienen preguntas, y si no, ¿qué quiere decir? Puede irse, como dice, pura en paz. Ahí tenemos. El tema de asistencia, Ahí pueden venir ahí para que... Sin problema. Tomás. Bueno, a ver, vamos a respetar la pregunta que hace un compañero. A ver, pregunta número 1. Arranca, ping-pong. Estudiar. Venir estudiado. Además de las notas del día, ¿algo más? Y no, tener el virome, digamos. Para anotar. No, y el ejercicio. Ah, sí, eso sí, tenés razón. Tenés que presentar antes del viernes, sí, el plazo máximo viernes lo práctico. Los ejercicios que usted ha hecho, que nosotros vamos a elegir dos. ¿Dos de contabilidad que tienen ustedes? No elegí el primero, ¿viste? El primero y el segundo elegí. Dos de contabilidad, la doctora me dijo que dos le dio, y lo que resolvimos en clase del módulo de introducción al seguro, que sería básicamente eso que... La parte de introducción al seguro de la primera parte, si no quieren, no pueden hacerlo por ustedes. Pero lo podemos hacer en Viromix. Sí, mientras que sea algo representable, no me traigan papel así, te más que estar práctico. No. Papel así todo arrugado, ¿viste? No. Tráigame unos folios por lo menos. Y lo último, creo que es un cuadro. Y lo último, podemos sacar fotocopia y marcar lo último del cuadro, ese que tenemos que marcar los indicadores y todo. Sí, está bien. Escuchen una cosa, lo que sí les pido, por favor, es que cuando me traen el práctico ese, pónganle nombre, una pequeña, mínima carátula. Sí, por ejemplo, práctico de módulo A, no así, toma este. ¿Cuál es específicamente son de seguro? Nosotros nos subimos Y preguntarle a los chicos, porque la verdad que ni yo me acuerdo cuál lo resolví. ¿Lo resolví en clase? Eso de forma asegurada, Sí. no tanto. No, que en una clase lo resolví. Son dos hojas de ejercicio y indicadores. Solo que resolví en clase, nada más. Sí. Después lo que la doctora, no sé si la doctora recibió que también. Dos, sí. Bien. Resolvimos cuando trabajamos. Bueno, o sea, dos de la doctora y dos de contabilidad que no resolvimos en clase, pero le dije que ustedes pueden consultarme y elegir cualquiera y presenten esos dos de contabilidad cualquiera. ¿Sí? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Y ahí sí. Ahí sí, venimos a rendir, digamos, le vuelvo a repetir, es... A las 9, sí, a las 9. A las 9 y un rato más porque le vuelvo a repetir, que sabe el examen ya. No tiene problema. No saben también porque hacen tan difícil. No, el múltiple no tiene, digamos, práctica por ahí. Lo que te puedo preguntar es, por ejemplo, a grandes rasgos, un infraseguro, por ejemplo, si vos tenés la suma asegurada tal, que sea algo que mentalmente vos lo vas a sacar una vez, no necesita calculadora. No, calculadora no necesita calculadora, solamente necesita una virome.
y el papel. ¿Sí? No, saque foto Yo voy a ese mismo día voy a dejar, una vez que termine el examen, voy a publicar las correcciones. ¿Sí? Entonces ustedes ya... Sí, publico siempre acá en el pizarrón, que tiene que estar acá afuera, publico el examen corregido, digamos. ¿Sí? Y luego que se digamos, con una hojita pongo, por ejemplo, uno antes y ustedes pueden ser, siempre solo tener un par de exámenes más para darle, que quieren llevar el examen, pueden llevarlo. No tiene ningún problema, por ahí no para todo, por ahí uno para cada grupo, por ejemplo, para sacar fotocopia. ¿Sí? Entonces por ahí ustedes el que quieren esperar después del examen, yo ese mismo día, cuando está terminando el examen, ya pongo acá se puede, el resultado. Son 35 preguntas, de las cuales hay que tener 22 bien para aprobar. 22. Sí, 22 bien. Sí, y que no aprueba un recuperatorio. Así que vamos a ver, sería a cada 2 semanas, 3 semanas después del examen. Sí, en horario que va a ser antes de la clase o después de la clase, porque lo podemos hacer por la clase. Bueno, ¿alguna duda sobre temas? En cuanto a reticencia, el juicio de peritos. El juicio de perito está bien, el juicio de perito fue todo un tema en la reticencia, porque el juez, cuando va a resolver, tiene que acatarse a lo que dice el perito. ¿Sí? Y por ahí, leyendo un par de fallos y comentarios de fallos, es como que el juez no le gusta. El juez siempre que dice, él hace, digamos, una valoración a través del perito y bueno, dice, bueno, me parece que acá el perito dijo que eso fue reticente y después no puede decir otra cosa que eso fue. Lo que dice. Pero en una pregunta, cuando dice juicio de peritos, porque ya hay un contrato firmado de seguro o no, o se está por firmar. No entiendo. A ver qué me quiere preguntar de nuevo. Que diga si a juicio de peritos se hubiese conocido el verdadero. No, por ejemplo, un que dice cuando hay una situación reticente cuando juicio del perito no se hubiera contratado o se hubiera hecho en forma muy distinta. Bueno, el perito, ¿quién va a ser perito? El perito va a ser, o suelen ser liquidadores de siniestro con experiencia, suelen ser funcionarios de superintendencia en la parte de lo que sea técnica y registral, suelen ser ese tipo de gente que lo llaman y dicen, mira, en realidad es un contrato que esta empresa no hubiera contratado así como en esta condición, hubiera cambiado todo si él fuera este. Y el perito dice eso y hay que acatarse lo que dice el perito. O sea, el perito en un dictamen, digamos, juzga si fue reticente o no. Sí. Él el que juzga y el que firma el juez, así para que entiendan. Pero sí, pero puede decir que no hubiera firmado el contrato o hubiera cambiado las condiciones. Claro, o sea, él tiene que decir, ¿no es cierto?, si fue reticente o no. Para decir que si fue reticente o no, la ley les da un esquema. Dice, mira, ¿cuándo vas a decir que fue reticente? Cuando a tu juicio esta aseguradora no hubiera contratado o lo hubiera hecho de forma muy distinta a la que la hizo. Claro, pero sería que iba contratado. No celebra. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que él tiene diabetes, ¿sí? Y entró a un seguro de vida. La aseguradora asegura tipo con diabetes, pero no le misma condición de contrato con él. Claro, cambia, modifica. ¿Entiendes? Ahora, si el perito dice, no, mirá, él lo que tiene, no tiene diabetes, tiene por decir, no sé, gastritis, ¿sí? Bueno, la verdad que para mí eso no, la aseguradora no, es lo mismo. Ahora, la cobertura, hasta que no reciba la póliza, no tengo cobertura. Sí, tenés cobertura. ¿Con el pago? Sí, tenés cobertura, claro. ¿Con el pago o con qué? No, si hay cláusula de cobranza, el crédito tácito fue fusilado, dice yo. Está en el paredón. Pasa que hay confusiones porque antes la doctora dijo que no puede ser la confusión. No, lo que pasa es que lo que vos tenés que entender es lo siguiente. No es por merecer mucho menos lo que dice la doctora. Lo que pasa es que el tema de seguros hay muchas cuestiones que surgen. Por ejemplo, ahora le explico para que se entienda. En la tecnicatura de seguro, por ejemplo, lo que estamos dando acá en la fundación, que sale ya la resolución de superintendencia de seguro para que acrediten a los productores de seguro que terminen la tecnicatura,
hablando con el Sebastián de Matei, que es el gerente máximo de la superintendencia, me dice, mira, lo que pasa es que yo te pido todo esto, me piden cantidad de papeles, porque estamos cansados de que vayan a hacer tecnicatura o ofertas sobre seguro y abogados y no saben de la ley, pero no saben de la aplicación de seguro. ¿Sí? La ley, por supuesto, la ley que te dice, la ley en ningún momento te dice que no hay cobertura. En realidad la ley te dice que si hay inicia la vigencia, inicia la cobertura, porque esa es la lógica. Vos tenés inicio de vigencia, en principio tenés inicio de cobertura. Esa es la lógica principal de una ley. Si vos tenés un contrato seguro, ¿para qué tenés? Para tener cobertura. Entonces, ahí, retrotrayéndonos antes del año 1992, si vos tenés un contrato de seguro, tenés cobertura. Listo. No había inconvenientes. Vos tenés un contrato de seguro, tenés cobertura. Si no pagaste, tenés un crédito tácito. O tenés una financiación explícita, no tácita. ¿Sí? Pero vos tenés un contrato y tenés cobertura. El tema es que con el año 1992 se regula la cláusula de cobranza y ahí vino a desbaratar todo esto. Se hace un mejunque, vino y metió un mejunque en esto. Entonces, ahí vos tenés un contrato de seguro vigente, pero la cláusula de cobranza dice que vos no tenés cobertura si no tenés pagado. Que no se aplican todos los contratos. Ustedes saben que no se aplican todos los contratos. Se aplican algunos contratos, la mayoría, pero no todos. Entonces, ¿qué sucede? Si vos tenés vigencia y no tenés pago, en principio no tendrías cobertura. Pero la aseguradora, en principio, ¿qué es? Alguien que gana plata. No es boluda la aseguradora. ¿Qué te va a decir a vos? No te va a dar un inicio de cobertura si no te da un inicio de vigencia, si no te da cobertura, porque te vaya a la mierda, de otro lado. Entonces, ¿qué te hace lo más probable en los primeros tiempos, le dije yo? Te da un ¿qué? Un plazo de gracia. Te da un plazo de gracia y te dice, mira, vos venís acá y yo explícitamente te digo que si bien estamos con cláusula de cobranza, yo te doy un plazo de gracia, por ejemplo, no te voy a cobrar hoy sábado 31 de mayo de la primera cuota, porque significa que yo te tengo que cobrar todos los 30 o 31, y lo más probable es que vos no haya cobrado, no tengo mango, entonces te da un plazo de gracia y te voy a cobrar la primera cuota el lunes 9. Y todo este plazo, hasta el lunes 9, cuando te dé gracia estás cubierto, pero yo te estoy explicitando, te estoy dando un plazo de gracia explícito, que se ve. Y después así, a partir de los 10, a partir de todos los 9. Si vos tenés cobertura a partir del mismísimo inicio de vigencia. Si no te hubieran dado un plazo de gracia, no tenés cobertura. A su vez, supongamos que no tenés plazo de gracia y no pagaste. Vos tenés que conjugar, porque una resolución no puede ir en contra de la ley, orden de operación de normas, orden público, digamos. Vos tenés que jugar si recibiste o no un certificado de cobertura o documento equivalente, porque si vos no recibiste certificado de cobertura o documento equivalente, la aseguradora no te puede exigir el pago porque la prima se debe de que inicie la vigencia, pero no es exigible sino contra entrega de documento equivalente, póliza o documento equivalente. ¿Se entiende cómo es un jueguito ahí? Si vos lees la ley así nomás, la ley no de ese jueguito no dice nada. De ese jueguito no dice la ley, dice la cobertura inicia a las 12 horas del inicio. O sea, vos no pagaste y no te dieron una póliza, ¿le puedes reclamar tranquilamente? Si bueno, lo que tenés que probar es que hubo contrato. Ahí cómo hacer. Y el otro prende fuego la póliza. O sea, porque acuérdense que el contrato de seguro, digamos, se prueba por cualquier medio de prueba siempre que existe un principio de prueba por escrito. Y lo más probable es que se prueba por escrito en el 99% de los casos sea o un primer pago o un certificado de cobertura. Sí, o sea que suele ser raro que no se dé eso ya. ¿Sí? Ahora, si vos te das, digamos, si vos no te dieron el documento equivalente a la... Sí, pues, está la jurisprudencia, miles de casos que han ganado. Lo aseguramos porque el tipo no tenía nada, sí, le quieren cobrar, pero la ley dice clarito que la prima, sí, es debida desde que inicia, no hay duda que se debe desde que inicia la vigencia, pero no es exigible sino contra entrega de certificado de cobertura o póliza. Claro, pero por ejemplo vos te haces un seguro y haces seguro y le decís cuando viene la póliza te pago. Eso no se puede hacer. No puede ser porque depende de qué seguro es. O sea, acuérdense que los seguros con cláusula de cobranza no son todos. ¿Sí? El tema pasa por la cláusula de cobranza. Porque la ley, cuando nace la ley, no tuvo en cuenta la existencia de la cláusula de cobranza. Sí tuvo en cuenta que podía haber una emisión de pólizas sin pago. Entonces la ley, ¿qué hace? Crea la figura del crédito tácito. ¿Sí?
La ley crea la figura del crédito y dice, bueno, si el asegurador te da la póliza o certificado de cobertura y no te dice nada que vos le pagues, te dio crédito para el pago y después la ley mismo resuelve, dice, bueno, si el asegurador en realidad no te quiso dar crédito, que te intime que vos vengas a pagar dentro del mes, ¿sí? Para que vos pagues, sino con amenaza de rescindir el contrato, ¿sí? Pero cuando viene la cláusula de cobranza, mató todo esto. Lo liquidó el crédito tácito, porque no hay nada tácito. No hay pago, no hay cobertura. Así de simple. Esa es la máxima de este lado. No hay pago, no hay cobertura. Pero tenés el plazo de gracia, que suele aparecer en la mayoría. En conclusión. Sí, es tonto. Lo que pasa es que no hay conclusión. Depende de la forma. ¿Sí? Pasa que hoy en día todas las compañías, o sea, para emitir póliza quieren que vos le paguen. O sea, la respuesta sería, depende de la secreta de un negocio. No, sí. Esto no es. Claro. Por eso sale la cláusula de cobranza. Claro, por eso la cláusula de cláusula. La cláusula de cláusula quiere que vos le paguen. Cobran a los 15 días de haber emitido la póliza. No hay que son Porque esos 15 días tenés el plazo de gracia. Claro. Pero vos le tenés que entregar la póliza, o sea, el tipo tiene que tener todo el material para poder pagar también. Entonces esos 15 días te da que la póliza quede definitiva, que vos puedas imprimir, que les lleve los cupones, o sea, toda la historia. Claro, el tema del plazo, lo que lo quiere el asegurador de entrada es para el cliente. Solo lo primero que quiere el cliente. ¿Sí? Y si vos estás dando seguro el día 30, y lo más probable es que la cláusula de cobranza ya que vos tenés que pagar los primeros días del mes. Es muy raro ver una cláusula de cobranza 27, 28. ¿Sí? Lo más probable es que la cláusula de cobranza sea 2, 3, 4, 5, 6, ahí. Porque ellos saben que vos vas a tener más plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Te dan un plazo de gracia, pero te los dicen, te los explicitan. No es tácito acá. Ahora, en un seguro de caución, ¿cómo sería, por ejemplo? Ahí tiene otro color, porque el seguro de caución no aplica cláusula de cobranza. Está prohibido. No aplica. Entonces, ¿ahí qué hace el asegurador? Ahí el asegurador te va a cobrar, no te va a dar nada si no te cobra. Nada no te va a dar si no te cobra. Porque sabe, el asegurador, vamos a ver el seguro de caución después, sabe que el que tiene la póliza, que se va a parecer asegurado, va a ejecutar ese contrato y no le importa si pagaste o no pagaste, porque no cae la cobertura por falta de pago. Porque no hay cláusula de cobranza. Y si no hay cláusula de cobranza, la cobertura es ¿durante qué? Durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, si yo tengo cobertura durante la vigencia del contrato, yo asegurador que te voy a decir, pagame acá antes, porque si no es que lo único que falta, que yo te dé cobertura o no me pague. El total es. Sí. Pagame antes, acá, poneme antes, porque puede ser que yo pueda arreglar con vos una cuestión de financiamiento, pero yo estoy sabiendo bien que si vos no me pagás la cuota, yo no te voy a dejar sin cobertura porque no se aplica la cláusula de cobranza. O sea, un seguro de caución impago no significa la baja de cobertura. Lo que sí significa un seguro de automotores. ¿Por qué? Porque el seguro de caución no aplica la cláusula de cobranza. Pero eso vamos a ver en el módulo que hagamos seguro de caución. No hay prueba de examen ahora. El módulo B que viene, le voy a repetir, es mucho más sencillo. ¿Sí? Es mucho más sencillo. Lo único que tiene por ahí de técnico, si se quiere, es... Hay una parte de lavado de dinero y defensa del asegurado, que son pero no es mucho, digamos. Pero otro va bastante más, mucho más ameno. ¿Sí? Es como, voy a repetir, es como una pausa para entrar de lleno después al C, que sí es el módulo más importante de este programa, digamos. En cuanto a las funciones y deberes del productor asesor de seguro, esta parte dice que puede cobrar las primas si está... autorice la entidad, y después hay otro punto que dice entregar o girar a la entidad aseguradora cuando no esté expresamente autorizado. No, lo que pasa es que si el productor de seguro la mayoría tiene autorización de cobrar primas, entonces vos tenés un convenio con el asegurador y suele ser los días 15 y los días 30 que haces los depósitos, suelen ser. Si no tenés el convenio, vos tenés que a las 72 horas depositar. ¿Por qué hace eso? Porque la ley 20.091 te dice que los agentes intervinientes dentro de esto tienen que agilizar el contrato, tienen que actuar con diligencia. Entonces vos no podés que un tipo que tenga que pagar, si no, yo no tengo autorización. Vos lo tenés que hacer agilizar el contrato. Agarro la plata y dentro de las 72 horas deposito. 72 horas. 72 horas. Si no estoy autorizado. Claro, sí. Si estoy autorizado, hay que ver cómo es el convenio con la aseguradora. Mirá, depositame los días 15, los días 30.
72 horas, cobro viernes y sí o sí lunes. Sí o sí lunes. No 72 horas. No 72 horas. Acuérdense que la ley de seguro son plazos procesales, digamos, son corridos porque son plazos procesales del Código Civil, digamos. El problema si viernes tenés sábado domingo, hay que controlar cómo va a estar. ¿El fin de? Si cobran. No, y eso por ejemplo es lo que vamos a ver en el módulo B, porque en realidad para la parte de productores de seguro yo no le voy a tomar hacia fondo. Sí, acá ahora en porque es módulo B, la actividad del PAS, si que seguir el programa, la actividad del PAS está en el módulo B. Sí hay acá una parte, sí hay acá esto que yo le dije, que lo estoy anticipando, una parte por una forma de organización del PAS. Tengo que saber que es un productor directo, que es un productor organizador, que es una sociedad de productores, pero no todavía esas cuestiones. No hablamos de inhabilidad de productores de seguro, artículo 10, digamos, deberes, obligaciones. Pero como está acá en el... Todo eso, digamos, todavía no. Sí, todavía no. Lo vamos a ver después con... Sí, lo vamos a ver. Sociedad y organización de productores de sociedad era que necesitaba 2 con matrícula y si eran 10 necesita 4, por ejemplo. Exactamente. Y si era una organización, 4 tienen que ser productores. Sí. Lo que pasa con la organización de seguro, todos tienen que ser productores. Ah, claro. Con la sociedad de productores, todos tienen que ser productores siempre y cuando que... Si hay 4 o menos. ¿Sí? Y si son más de 4, ahí solamente 4 tienen que ser. ¿Pueden o no? Bueno. ¿Pueden o no? Sí. No, la parte de productores de seguro todavía no voy a tomar así lo que es la actividad de productor. No, eso todavía no. ¿Se entiende que este tema de la vigencia con la... Yo le digo porque a mí me costó muchos años entender realmente jurídicamente cómo viene la mano. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque es una cuestión práctica que se mezcla con la cuestión jurídica, que a su vez hay una resolución que en realidad es como que te chicanea la ley. Porque la ley en ningún momento fue, digamos, su intención, porque si vos te vas a la génesis misma de la ley, ¿cómo una ley te va a dar una vigencia de contrato sin cobertura? O sea, ¿para qué tener contrato si no tenés cobertura? ¿Dónde se ha visto, digamos, que vos tenés un contrato de seguro sin cobertura? Es lo mismo que vos no sé, tengo un contrato de locación y no puedo entrar a mi casa. Que estoy alquilando. O sea, ¿para qué? Bueno, es todo un tema. Ahora, si tú ves la ley así como está, sí, si la ley así como está, sí, ahí te dicen. Pero después vinieron todos otros problemas. Otra consulta. Si a vos te costó muchos años aprender eso, tendrías que darnos más tiempo y tomarnos algo. No, me costó muchos años, pero después yo rápidamente explico. Muchos años no entra en el examen. Claro, yo rápido te explico. Profe, ¿cuál es la diferencia entre reticencia y rescisión? No hay diferencia porque no son comparables, digamos. Por eso el efecto es el mismo. No. Por eso no son comparables. Una cosa, ¿cuál es la diferencia entre reticencia y agravación de riesgo? Y otra, ¿cuál es el efecto de la reticencia? El efecto de la reticencia, que es la nulidad. ¿Sí? El efecto de la reticencia que hace nulo el contrato. O sea, el efecto de reticencia o qué. ¿Reticencia o qué dice la ley? Declaración falsa. Exactamente. Es sinónimo, digamos. O sea, sí, claro. Sí. O sea, ¿son sinónimos? No son sinónimos. Tienen el mismo efecto. Claro, pero es lo mismo decir reticencia que declaración falsa. No es lo mismo, pero son sinónimos al efecto. Porque reticencia es omisión y declaración falsa es mentir. Pero el efecto es el mismo. El efecto es la nulidad o el reajuste. Acuérdense que el reajuste es posible también. ¿Sí? Lo mismo que la agravación de riesgo. Lo que pasa es que en la agravación de riesgo el efecto es la rescisión. Lo que significa que el efecto es hacia adelante. Lo que pasó es válido. En cambio, la nulidad es nulo, o sea, terminó, nunca existió. Aunque haya dolo, puede haber reajuste. No. Una reticencia dolosa no es reajustable. Cuando hay dolo ya es anulable. Sí. Nulidad.
sabiendo, van a probar. Ayer me conocí el autor en un curso que Y profe, ¿cuándo es, por ejemplo, algo que no me queda claro a mí, caducidad, por ejemplo, cuando hay culpa grave? Bueno, yo lo que siempre le digo es, tiene que tener en cuenta los seis primos hermanos que, pregunto si esto que está acá está sí o sí, ¿sí? Que son... La quinta vez que pongo te va a tocar. Puede ser 1000 casos, Hay que tener claro esos 6 conceptos, suspensión, rescisión, nulidad, caducidad, subrogación, prescripción. Rápidamente voy a decir de nuevo, rápidamente, cortito y al pie. La suspensión es justamente dejar en estado vegetativo a algo que puede vivir de nuevo. Por ejemplo, suspensión de la cobertura. Está esperando que se pague para tomar otra vez vigencia de la cobertura. Está suspendida. No está caduca. Está caduco y fuiste. Caducó, cagaste, ya está, fue. Por ejemplo, productor de seguro, ¿no pagaste 2 años tu matrícula? Suspende tu matrícula. ¿No pagas 5 años? Caduca, hacer curso o no. ¿Se entiende lo que es? ¿Cómo es el tema? No es lo mismo suspensión que caducidad. Caducidad, perdiste el derecho. Chau, perdiste, fuiste. ¿Por qué? Por una omisión de hacer algo que tenía que haber hecho o algo que hiciste mal. No denunciaste siniestro, ¿sí? Incumpliste con alguna cláusula de exclusión de cobertura, por ejemplo, manejaste ebrio, ¿sí? Dice, afecta solo a un acto. Y claro, o sea, por ejemplo, en este caso sería el hecho de que yo quiero reclamar la cobertura y vos estuviste manejando ebrio. O sea, no te curo ese riesgo, pero vos seguís teniendo, sería cobertura y eso, Sí, pero ese riesgo yo no te curo. Exactamente. Ah, claro. O sea, no te anula el contrato, el contrato puede ser. La nulidad te anula el contrato, porque acá está viciado el acto jurídico. Puede ser el acto jurídico tiene intención, discernimiento, libertad. Si no tiene esos 3 parámetros, el acto es nulo. Si vos le comprás, digamos, a una persona un campo que lo discierne la plata por 100 pesos, un campo de 25 hectáreas, el tipo capaz que te quería vender, tiene intención, tiene libertad, nadie le puso la pistola, pero no tiene discernimiento, no sabe que vale 100 pesos, lo mismo que 100.000 pesos, no, él lo sabe. Entonces tranquilamente puede venir, por ejemplo, los parientes de esa persona y te dan vuelta a ese acto porque fue un acto nulo. Sin discernimiento, está viciado. ¿Sí? La subrogación es colocarse en lugar del otro para, por ejemplo, en este caso, cobrar lo que le correspondería al otro, porque vos le pagaste a ese otro. La prescripción es la pérdida de la acción, no el derecho. De la acción por el transcurso del tiempo. O sea, el derecho te queda. ¿Puede repetir esto, pérdida de la acción? Sí, la pérdida de la acción significa, si yo pasé un año, vamos a suponer que el asegurador me pidió la documental y pasó un año, yo no traje la documental, prescribió mi derecho. Pero el asegurador no me puede, como mi derecho sigue subsistiendo en forma natural. O sea, el derecho natural queda. Significa, si el otro te quiere dar ahora, te da ahora, si no, no te da ahora. Si yo vengo al año y medio, el asegurador me quiere ahora, se llama seguros graciables, hay muchos seguros graciables, o sea, el asegurador paga aunque el derecho haya prescrito o haya caducado. ¿Sí? Incumplimiento de la denuncia sería entonces 72 horas como plazo máximo. Máximo, contando la primera hora a partir de las 0 horas, al día siguiente, al siguiente. Porque si no son 3 días. Contando el primer día, el día siguiente al siguiente. Digo esto ¿por qué? Porque si yo son 72 horas, digo, sí pareciera ser que la primera hora se cuenta a la hora posterior al siniestro y no es así. O sea, que yo tuve un siniestro a las 6 de la tarde y la primera hora de la Si el productor está en el lugar. El productor no es parte del contrato, por lo tanto, no es lo mismo que no te.
Todavía no que porque ahí tendría que ser un liquidador o alguien que vaya en representación. O sea, el productor no se puede excusar de que el asegurado no puede excusarse que el productor estuvo ahí, no, porque el productor parte del contrato seguro. Aunque el productor pueda denunciar el siniestro. No tiene por qué no hacerlo. Por ahí vamos a un cliente, no tengo que hacer la denuncia. No, porque vos no sos parte del contrato. Ok, eso no. Vos no. Ahora, si hubiera ido un liquidador, sí. O si vos sos un agente inditorio, también. Pero si el agente inditorio sería el banco. El banco, un agente de banco o un agente de abogado y personas físicas que todavía tienen contrato de agente inditorio. Ahí sí, porque ahí como que está el mismo asegurador en el lugar. El productor. Concepto de rescisión. La rescisión es, digamos, la ruptura del contrato con efectos a futuro. O sea, lo que sucedió ya es válido. O sea, hay diferencia entre la rescisión que pide el asegurado o la aseguradora. Sí, sí, porque el asegurado pide una rescisión y la rescisión es automática, o sea, sin empezar causa. O sea, yo quiero rescindir el contrato a partir de mañana, estamos... ¿Y el asegurado tiene que hacer en un plazo? El asegurador se te rescinde, en general tiene que dar un plazo de 15 días para que vos te busques otro seguro. Sí. Y siempre se cuenta las 0 horas al día siguiente. Sí, porque por ahí que cuando se dice 72 horas, si no se aclara esto, pareciera ser que la primera hora empieza a correr a las 7 de la tarde. Y no es así. Sí, porque si vos tenés 72 horas, tenés 3 días después de mañana, pasado mañana y pasado después de mañana. ¿Entiendes? Pues si no, me gano venirte a las 8 y la primera hora fue a las 7 y ya no. Esperando, a ver si la duda que tiene el otro es la misma que la mía. Pero tampoco tenemos duda. Sí, Lo que pasa es que hay un requisito primero para tener duda. Si vos no tenés leído y no estudiaste, no tenés duda. Es un tipo que anda, digamos, sin ningún tipo de problema. No tenés problema. Capital mínimo por las ramas Y en función de los siniestros y primas y siniestros. Primas y siniestros. Junto los primas y siniestros por rama. Tiene una flechita así en la punta. No. Profesor, cuando habla de función social del seguro, ¿se refiere a que es subsidiario de la seguridad social y esa Sí, parte? sí. Con la propuesta. No hay obligación de ninguna de las partes. La propuesta de seguro no obliga a ninguna de las partes, o sea, la propuesta de seguro es una prueba de contrato de seguro. No obliga. Ahora, por eso yo pregunté hoy, porque en caso de uno va a contratar un seguro contra tercero, no hay propuesta de seguro, es decir... La propuesta es la misma, es instantánea, eso es lo que pasa. Siempre hay una propuesta, siempre hay una propuesta, lo que pasa es que a veces es instantánea. Y ya te Claro, es instantánea. O sea, la propuesta es instantánea. Siempre tiene que ser escrita, pues también está... La propuesta, pero en la parte del productor, si uno te dice, lo que pasa es que el productor, cuando sale de este curso, como cualquier cosa, sale, se jubila, ¿sí? Y después ya empieza a caer ya en el... como todas las cosas, ¿viste? Es como el tipo del chofer que maneja el tío, nunca choca, ya se mira para allá y primero está así atento. ¿Ves? Como en uno que le pasa nada, hace Ya se confía. Bueno, entonces el productor es lo mismo. En primero después va a este curso, no, ya sé que firme la propuesta, y después ya saca, ¿no? Cobertura total. ¿Sí? Pero el día de mañana, si vos tenés problemas, el tipo te dice, esto no es lo que vos no es lo que te pedí, y ahí se te da un pilón.
Todavía me queda una duda. Cuando por ejemplo ocurre un siniestro, tiene que informar al domicilio, puede ser el domicilio. El último que se declaró. No puede ser ese. Propuesta. Ese. Y si no hubo cambio en la propuesta, es el mismo, ese era. Salvo que vos quieras jugaciones jugarreta y si no te entregan, digamos, la póliza y la propuesta estaba más domicilio. Sí, también. Ahí puede hacer también una jugarreta. A ver, ¿qué más? Sí, lo que pasa es que yo no me estaba dando la duda, pero no sé qué no. Ese era. La Corte Suprema se paga el tema de defensa del consumidor con el tema del... Sí, yo le di a la autora, no sé si le hizo el comentario del fallo. Sí, y más le di el fallo de ella, qué raro que lo dio para esa fotocopia. La Corte Suprema sacó un fallo muy importante que comenté el sábado pasado, creo, ¿no? Donde ligó la ley de defensa del consumidor del contrato de seguro, pero no eso al productor de seguro no toca mucho porque sí, porque el productor de seguro es presta servicio. Una cosa es el contrato. Si por ejemplo un contrato dice el periodo de prescripción es un año, bueno, vamos a aplicar un año, no 3 como dice la ley de defensa del consumidor, pero vos como productor de seguro tenés que asesorarte correctamente, informarte, ¿entendés? Puede decir no, acá la ley de defensa del consumidor a mí no me toca. Porque no es lo mismo, acá lo que no le toca es el contrato. El contrato de seguro va por la ley 17418 y... O sea, que diga alguien que diga, no, tengo 3 años, no va más, o sea, es un año y terminó. Sí, porque antes se decía que no, que 3 años, que es el consumidor. Bueno, ahora por la ley, la Corte Suprema o sea, y eso es el Corte Suprema. Eso es una. En este país va a pasar con cualquier tipo que va a pasar con respecto a la Cámara, o sea, que dolo, o sea, todo el tema del pago, que habías explicado vos que si había dolo, había caducidad, entonces la aseguradora no pagaba, o sea, no contestaba. No contestaba. Eso es dolo, culpa grave, la aseguradora ni contesta. No contesta. O que hay algo manifiestamente errado lo que está reclamando. Está reclamando robo. No da el plazo de 30 días. No importa nada. En 15 días antes de que termine el contrato, el asegurado le propone al asegurador prorrogar el contrato y si el asegurador no contesta, prorroga un año más, un periodo más. ¿Cómo dijo? La propuesta de prórroga. La propuesta de prórroga no tiene nada que ver con la propuesta de seguro. No. La propuesta de seguro suele verse, la propuesta como propuesta de los seguros de vida. Ahí suele verse. Si ustedes quieren, vayan, por ejemplo, si quieren ver una propuesta, vayan a cualquier aseguradora de vida y díganle que ustedes quieren un seguro de vida, enseguida le van a hacer una propuesta. Porque ahí te hacen una estimación de cómo serían los pagos, cómo sería el escenario A, escenario B, escenario C, cómo te van a pagar. Y eso es una propuesta. Me dijiste que sigo todavía. ¿Alguien no firmó? Contabilidad, lo voy a repetir. 35 preguntas, la 17.418, ¿cuánto es? 20. Y necesita 22. Estamos ahí. Profe, él me preguntó yo. Lo mató. Claro, entonces se me da una repregunta. ¿Cuánto le cobras de clase? Por ejemplo, si vos trabajás, ¿no es cierto? Y vos tenés seguro de ART, porque la empresa dice que te cubre, el seguro te cubre del momento que vas a hacer tu trabajo hasta que llegas a tu casa, ¿no es cierto? Ahora vos te vas a tu casa, no sé, en tu motito, ponele, y te choca un auto. ¿Quién te cubre, el ART o el seguro contra el tercero del auto? Y quedaste mal, tu problema en la pierna, ¿no? No, por eso, bueno, ahí está bien, te da la pregunta, esto es un caso de subrogación. ¿Sí? O sea, te va a cubrir el RT y va a subrogar derecho para cobrar el otro. Los dos no puede cobrar. No. Ojo, ojo. La subrogación es aplicar en seguro patrimonial. ¿Sí? Lo que te paga la RT tiene prestaciones dinerarias y prestaciones en especie. ¿Sí? No es el tema de este parcial igual, pero te explico para que él se tiene prestaciones dinerarias y en especie. Supongamos que no te moriste
¿sí? Si vos no te morís, entonces la prestación dineraria en especie te va a pagar totalmente la ART. Y el ART, por supuesto, después se va a secar, después te va a caer ya, se va a subrogar derecho para cobrarle al tercero, que es el obligado. Ahora, si vos te morís, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el tema este? Porque volvemos a la génesis del seguro otra vez. Si vos te morís, ¿cuánto vale tu vida? Entonces vos podés cobrarle el ART y cobrarle la vida al otro. En cambio, no podés cobrarle 2 prótesis, ¿por qué? Porque necesitas 4 muletas. ¿Sí? O sea, si vos con 2 muletas no andás bien, ¿para qué querés 4? Te paga el ART 2 muletas. Enriquecimiento. ¿Sí? ¿Qué necesitas? 2 internaciones. ¿Qué necesitas? En vez de 60 días, 120 días. O sea, ¿entiendes? O sea, te paga uno. Ahora, si vos te morís, ya otro tema. Porque ahí la subrogación no es aplicable. ¿Se entiende? O sea, él te paga lo que te dice por vida y ahí vos le podés reclamar otro también. Por una cuestión lógica. Porque la subrogación, ¿por qué aplicarle la subrogación? Porque si no estaríamos hablando de un enriquecimiento. ¿Sí? En cambio, si está muerto el tipo, no puede hablarse de enriquecimiento porque no hay valor. O sea, no hay valor del valor asegurable. En cambio, en patrimoniales o en cuestiones que puedan ser medidas objetivamente, hay valor. Si alguien ya pagó, ¿para qué recobrar otra vez si ya te pagaron? Entonces necesita que el que te pagó subrogue. Subrogue si es que le puede cobrar a alguien, porque a ella no puede cobrar a nadie. Pues si no, vos cobrás acá y cobrás allá. Para los dos. ¿Está? Y ese no es el objetivo. ¿Puedes checar si cortan una prima riesgo absoluto y relativo? Sí, todo sucede cuando hay situación de infraseguro. Si todo arranca ahí. O sea, si no hay situación de infraseguro, o sea que la suma asegurada es menor que el valor asegurable, no hay problema. Porque si la suma asegurada es igual o mayor, si es mayor hay sobreseguro. Si es igual estamos en pleno, si es menor que el valor asegurable ahí es donde tenemos problema porque la ley dice que si sucede eso, la aseguradora te va a pagar en proporción a esos valores. Entonces, si nada dice la póliza, vos estás en situación de infraseguro es porque vas a prorrata. O sea que te van a pagar el daño en proporción a la suma asegurada con el valor asegurable. O sea, si vos tenés una suma asegurada de 50 y el valor asegurable es 100, 50% del daño te van a pagar, siempre. Ahora, si vos no querés que suceda eso, te va a primer riesgo absoluto y directamente no le da bola. Contrariamente a lo que dice la ley, el asegurador va a pagar siempre hasta 50. Si hay 10, 10, si hay 15, 15, si hay 30, 30, si hay 70, 50, porque hasta ahí. Una cláusula. Es una cláusula que se llama medida de la prestación. Si no aparece la cláusula medida de la prestación es porque el contrato está a prorrata. La medida de la prestación solo aparece si hay primer riesgo absoluto, primer riesgo relativo. Y el primer riesgo relativo lo que hace es, se utiliza mucho, el primer riesgo relativo se utiliza mucho cuando hay un monto muy grande o grande y se sabe o es muy posible de que no todo se pierda por la propia naturaleza del riesgo. ¿Sí? No asegurar todo, pero no porque no asegurar todo, porque no va a probar que no se pierda todo. Entonces aseguramos una parte y ahí hace la proporción. ¿Cómo asegurar? 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8. Entonces, sí, bueno, lo que hay que tener en cuenta ahí es que hay que mantener siempre el valor declarado, porque eso es lo que hace el 1 a 4. Yo voy a asegurar 20.000, ¿sí? Porque mi valor es 80.000, entonces aseguro 1 a 4. Al momento del siniestro se tiene en cuenta a ver si esa relación sigue igual. Para eso el asegurador va a ir con un perito a ver cuánto era el valor asegurable. Si el valor asegurable es de 100.000, ya no hay una relación de 1 a 4. Superó la relación de 1 a 5, entonces te pagan esa proporción como prorrata. Igual que está en el libro eso, ¿no? Está explicado. O sea que básicamente la fórmula sería, si vos tenés prorrata, sería daño por suma asegurada sobre valor asegurable. ¿Sí? Primer riesgo absoluto hasta la suma asegurada. Y primer riesgo relativo sería, en vez del daño, y en vez de la suma asegurada sería valor declarado sobre valor
asegurable. Siempre y cuando se utiliza esto, siempre y cuando, sí, y solo sí diría un logístico matemático, sí, solo sí, la suma asegurada, el valor declarado es menor o igual al valor asegurable. Si el valor declarado, menor no igual, si el valor declarado es mayor o igual al valor asegurable, es primer riesgo absoluto. Esto ¿qué es esto, no? Sí. O sea, esto se da solamente en el caso de que el valor declarado sea menor, por eso hay que tener en cuenta siempre qué cosa es valor declarado. Hay que decir al cliente, mirá, declarar bien, ajustar tu valor declarado, porque si no se te van a un quilombo después. Quedan algún bloque, lo tengo. ¿Esto quedó claro acá? Prorrata daño por suma asegurada sobre valor asegurable. Primer riesgo absoluto hasta la suma asegurada. Primer riesgo relativo, veo. Si el valor declarado es menor que el valor asegurable, entonces el daño es por el valor declarado sobre el valor asegurable. Si el valor declarado es mayor o igual al valor asegurable, entonces va como primer riesgo absoluto y paga hasta la suma asegurada. El seguro para automóvil, la mayoría son... El seguro es primer riesgo absoluto, no hay la mayoría, es primer riesgo absoluto. Sí. Bueno, vamos entonces esto.